Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Vino del cielo. Así bautizó a esta creación que ustedes están viendo, tan singular, tan especial, Marino Amaya, escultor de la Casa Real durante muchos años, ha expuesto en Nueva York y es de los pocos artistas españoles que tiene fuera de nuestro país un museo sobre su obra. Pero no es el único. Marino asegura que un extraño ser irrumpió en su vida en cierto momento y le mostró lo que es el auténtico misterio. La sensibilidad artística y la conexión con hechos aparentemente sobrenaturales o paranormales está ahí y se puede ver y la van a ver. Otros artistas, como Robert Gimos, hace bien poco, demuestran que a veces un encuentro con lo extraño puede modificar toda una obra. ¿Quieren comprobarlo? Vamos a tener en unos minutos aquí una exposición que no van a poder olvidar. Comienza nuestro expediente sobre los artistas del misterio. A principios de junio del año 2009, el pintor y consagrado artista plástico catalán Robert Gimos pasaba unos días a las afueras de la ciudad de Fortaleza, en el nordeste de Brasil. Estaba sentado en una duna alta viendo las plantas y viendo las hierbas, y en esto que empiezo a dibujar levanto la cabeza y me veo un ovni a media altura. Robert Gimos se restregó los ojos, pensando que aquella visión podría ser un espejismo provocado por las dunas. Pero no, el extraño objeto seguía allí, destellando luces intensas en pleno día. Había 2 o 3 pisos, no te puedo precisar. Yo lo he dibujado con 2 y con tres plantas, porque me parece que había como 3 plantas. Este cuerpo estaba formado por estas columnas, y en medio de estas columnas una ventanita, unas ventanas que todas estaban cerradas. El insólito objeto volador estaba tan solo a unos 20 metros de distancia del atónito pintor, pero se acercó aún más y entonces pudo ver detalles sorprendentes. Lo que me venía un punteado de luces, un punteado, me pasaba por encima, y en esto que se abre una ventana. Veo una ventana abierta de estas, entre medio de las columnas, una ventana rectangular, y en el interior unos personajes, un hombre y una mujer, mirándome. El hombre era más alto, la mujer más bajita, los dos con un cuello largo, una piel escamosa, y la mujer con una diadema en la cabeza. Unos ojos grandes, unos ojos con un brillo que los veía, vaya. Intentaba decir es que no se me llevasen, que estaba bien donde estaba y que ya que tenía alguien que me estaba esperando y que yo transcribiría, los pintaría lo que había visto. Estoy viendo que se están yendo, me despido y la nave se va. Previamente al encuentro y de manera casi profética, el artista catalán había realizado una obra destacada que hoy flota en el puerto de Barcelona, el llamado Hombre mirando a las estrellas. Este personaje está mirando al cielo y con una estrellita en la mano, ¿no? Detrás, en la espalda. Le llamamos Mirastels, y siempre pensé que podría conectar con estos seres, con seres de fuera de este mundo, ¿no? Y bueno, lo que no pensaba es que me conectasen a mí. Años antes de lo ocurrido en Brasil, en la noche del 26 de septiembre de 1996, un prestigioso escultor, Marino Amaya, vivió una experiencia que le marcó de por vida, también relacionada con supuestos extraterrestres.
Todo empezó cuando se prestaba a recoger a sus perros en una finca rural situada en la Sierra de Ogen, en Málaga, cuando un objeto luminoso surcó el cielo llamándole la atención. Yo vi una luz que venía por allí, por aquella parte, y me pensé que era una estrella, pero dije, no, esto puede ser un avión que se va a estrellar, decía yo, se va a estrellar. La luz bajó hasta un terreno donde hoy Marino tiene una finca rural. Era una esfera de color amarillento, y de ella emergió un bulto que se desplazó volando hasta el escultor. Veo una sombra, solo una sombra, y aparecí, después se fue humanizando, se fue tomando forma humana, y hasta mis perros temblaban. Yo temblaba, ¿sabes? Yo tenía miedo, de verdad que yo tenía miedo. Y joder, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, mis perros se quedaron clavados, no se movieron del suelo, ahí, como estáticos, como muertos. Solamente estaba concentrado conmigo, solo, mirándome fijamente. No movía los ojos, unos ojos muy grandes, eran enrojecidos, los ojos enrojecidos, sí. Pero yo creo que en la nave iba más gente, no solamente fue él solo, ¿sabes? Sí, porque él se comunicaba de una manera especial, sin hablar, por hechos, con las manos, moviendo las manos. Era un ángel, yo dije, es un ángel. Él solamente me reveló que siguiera siendo bueno. Él sabía lo que era yo. Vivirás muchos años, me dijo. Se sigue siendo bueno. El mundo te necesita. Sigue siendo bueno. Se fue y nunca más. Que me vine esa misma noche para que no se me borrase la imagen. Y me vine a mi estudio. Y ahí lo hice. Al día siguiente averiguó que en el terreno montañoso donde estuvo flotando la esfera amarilla, el matorral estaba parcialmente quemado y cubierto por una sustancia parecida a la grasa. Marino decidió comprar aquella parcela del terreno para poner la estatua del visitante del espacio. La inquietud de Marino Amaya por saber quién era aquella entidad de piel rojiza le llevó hasta el Vaticano, ante el mismísimo Papa Juan Pablo II. Yo hablé con el Papa de que yo había visto a un extraterrestre y me dijo que como era el extraterrestre, le expliqué las facciones del extraterrestre y el Papa me decía, es un ángel, Marino, tú estás protegido por un ángel, el Papa Juan Pablo II. Marino Amaya, quien fuera escultor de la Casa Real de España, un hombre con un museo solo para él en Alemania, y todo un currículo artístico envidiable, sigue afirmando que aquello realmente ocurrió. Hoy está convencido de que su extraño amigo era un verdadero ángel. ¿Qué duda cabe? Hay una relación evidente entre sensibilidad artística y conexión con el misterio. Ejemplos de sobra, personas que de pronto vieron su vida condicionada y se dedicaron a intentar plasmar eso intangible, que es el enigma que nos rodea. Muchos se centraron en los que pueden estar ahí más allá de las estrellas. Pocos ejemplos como el de este amigo que ahora nos visita, Ericberto Quesada. Bienvenido, amigo. Gracias por estar aquí. A vosotros. Esto es una exposición tuya que vamos a ir descifrando, casi con pequeños impactos, porque de verdad aquí la imagen casi hace imposible que añadamos palabras. Estoy seguro, Heriberto, que aquí muchos amigos estarán viendo a lo que los expertos llaman gris, la idea básica, arquetípica del extraterrestre. Tú comienzas con esta historia, vamos a ir sabiéndolo. ¿Por qué, Heriberto? ¿Por qué de repente un artista de tu talla se mete a hacer unas cosas casi prohibidas, ¿no? Como estas especies. Bueno, el principio es que como artista yo viví experiencias desde muy joven. Mi padre era muy aficionado al fenómeno ovni y se vivió el famoso caso de Humo. Yo en este caso lo viví como muy joven, desde pequeñito, y creo, además, estoy convencido que fue un experimento sociológico hecho por científicos, y a mí eso me influyó muchísimo en mi vida artística y todo lo demás. Sin embargo, yo durante mucho tiempo no hacía este tipo de cosas. Yo me interesó Bacon, Picasso, la pintura expresionista, pero siempre me atraía la biología, desde muy pequeño.
Y entonces convergieron en mí tanto el arte como la biología como el fenómeno extraterrestre. Hubo un proceso Una curiosa mezcla. Sí, 3 convergencias se unieron ahí y entonces surgió todo esto. Yo planteo lo más importante, si vienen seres de otro planeta, ¿por qué dicen que tienen forma humanoide? O sea, son similares a nosotros. ¿Cómo puede haber esa coincidencia de diseño? Esto es lo más interesante. ¿Por qué no pueden ser de otra forma? Y aquí lo que tenemos es un juego que para mí era interesante porque YouTube y todas las redes estas sociales está habiendo una invasión de imágenes y entonces yo me pregunto, ¿cuáles son reales y cuáles son irreales? Has contado una cosa, Heriberto, que me parece muy interesante y que gráficamente la gente va a ver enseguida. Claro que ha habido filmaciones y que ahora ya nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, o una gran parte del público. Y una de las más famosas es la famosa autopsia de Roswell, valga la redundancia. El famoso caso de un ovni estrellado, aquí hemos hablado de él, y unos seres. Y esto es muy interesante. Fíjense hasta qué punto el artista, experto en astrobiología, experto en biología y en anatomía, se da cuenta de que hay cosas que fallan y yo quiero que ustedes lo vean. Cuando tú ves la filmación de Roswell, de ese extraterrestre, parecido, entre comillas, a este, te das cuenta de que hay cosas que no pueden ser. Detalles casi de CSI como las orejas, por ejemplo, ¿no? Sí, esto cuando vi yo el vídeo rápidamente me di cuenta de que había algo que no cuadraba. La anatomía de un ser extraterrestre no puede llegar a una coincidencia tan absoluta, o sea, no puede estar tan cercano a lo que somos los seres humanos. Y la oreja lo hacía cercano. En cuanto yo vi la oreja, ya digo, malo, porque entre primates, entre mamíferos, las orejas son diferentes. ¿Cómo va a ser la oreja de un ser de otro planeta casi igual que la nuestra? ¿Cómo va a tener nariz como la nuestra cuando ya entre primates y mamíferos hay muchas variaciones? Eso es imposible, ahí ya ves que hay un error. Vean una cosa, nuestros compañeros estarán fijándose en que, por ejemplo, este gris, hecho de forma excepcional, Heriberto, que puede ser esos casos de Estados Unidos, de la antigua Unión Soviética, no tiene orejas. No. Es decir, este estaría más cercano a la realidad biológica que a lo que nos han contado muchas filmaciones. Vamos a ir pasando, vamos a ir conociendo algunas cosas, soltando algunas ideas a través del arte, que yo creo que es una de las mejores formas didácticas de aprender. ¿Esto qué es? Tampoco tiene orejas, por cierto. No, aquí he roto con el tema de la nariz. Yo me planteo además crear criaturas que sean inteligentes, pero romper con la forma antropomorfa, y me cuesta mucho, porque tenemos tan grabado en el inconsciente nuestra propia anatomía que siempre caemos en el antropomorfismo. Hemos hecho a través de los medios como ya la Internet, Heriberto, a los extraterrestres a nuestra imagen y semejanza. Pues sí, sí. Están esos tipos, los grises, según la ufología, están otros más angelicales, ¿verdad? Pero siempre la forma humanoide. Este rompe un poco, aunque es un ser humanoide también. Sí, tiene muchos rasgos antropomorfos todavía, porque la mano humana, por ejemplo, yo la he estudiado muchísimo, he hecho muchos dibujos para crear aspectos biomecánicos que no sean iguales que la mano humana. Por ejemplo, dos dedos contrapuestos, jugar. Un dedo que a lo mejor puede tener una función, como hay algunos mamíferos y marsupiales que tienen una uña muy alargada, romper con la anatomía tan humana, ¿no? Y eso es lo que más me ha interesado. Vamos a seguir viendo cosas y sabiendo un poco de las teorías de un artista pues muy singular que, curioso, Heriberto ha estado colaborando con un centro científico de primer nivel como es el Centro Español de Astrobiología, los que intentan saber si hay condicionantes para la vida, y ahora esto está muy de moda, no sabemos qué está pasando. Pero aquí tenemos, esto me recuerda a mí, Heriberto, me recuerda, ahora vas a contarme lo que es, a algunos seres extraños, ¿no? Que decían que, por ejemplo, en los desiertos de Chile y en algunos lugares se habían encontrado, ¿no? Que no encajaban. Pero creo que tu obra, que creo que nuestros compañeros de realización están sacando al detalle, tiene también otra perspectiva. Aquí también hay un posible enigma de la evolución, ¿no? Sí, como muy bien has dicho, yo me inspiré. ¿Ah, sí? Me inspiré en esos sucesos. Y entonces creé esta criatura. ¿Qué es? Pues hubo un paleontólogo que era canadiense que planteaba que los dinosaurios hubieran seguido evolucionando, pues se hubieran hecho antropomorfos y serían similares a nosotros, pero más tipo reptiliano, ¿no? Entonces yo creé una criatura que podía ser un precursor
de un antropomorfo, pero en tipo dinosaurio con su cola, Ajá. y ya bípedo, y con un desarrollo cerebral y craneal muy elevado. Se le ve también la placenta como si hubiera sido un pequeño aborto de esa época. Esto sería una especie de aborto de una posible especie desde los dinosaurios hasta los hombres, ¿no? Sin episodio intermedio. Claro, hay cosas que nos llevan casi... Herigberto dice que él no hace ciencia ficción, sino que son diseños basados en un estudio científico también y en una probabilística. Este es impresionante. Yo le he llamado antes cigarra demoníaca, en el buen sentido, entre comillas. Pero Herigberto, cuéntanos, ¿en qué te inspiraste para hacer esto? Bueno, Que da un poco de miedo también. Si hay esto es criaturas. muy interesante, porque yo en los libros que he escrito sobre astrobiología planteo si pueden existir seres inteligentes que sean más bien de tipo artrópodo, o sea, con esqueleto externo para que la gente lo entienda, y con un aspecto muy semejante a los insectos, a los arácnidos. Entonces hice este bípedo. ¿Ves que es un bípedo? Es un bípedo, claro. Claro. Y que tiene, pues tiene varias extremidades para manejar cualquier cosa, como nosotros hacemos con las manos. Y esto es muy interesante porque los biólogos y los astrobiólogos dicen que no podían llegar a conseguir un gran tamaño. ¿Por qué? Por el esqueleto externo. Sin embargo, yo creo que pueden haber esqueletos combinados entre interno y externo, y sí podrían existir seres inteligentes que no fueran vertebrados y sí tipo insecto o artrópodo. Pues aquí tenemos la especie que podría ser la 950B o algo así, porque es que Herigberto ha hecho miles, ha diseñado, caso único en el mundo, miles de posibles especies. Yo creo que es un trabajo que merece la pena que sea conocido, porque luego nos contará. Todo esto ha permanecido un poco en su estudio. Pocas veces el gran público ha podido ver todo esto con el detalle. Esto es impresionante. Me lo estoy imaginando ahora andando bípedo, como nosotros, en algún planeta lejano. Sí. Este incluso tiene una especie de hábitat, ¿no? Vamos a captarlo con detalle. ¿Y cuál sería la intrahistoria o la posibilidad de esto, Herigberto? Pues también me he inspirado en todos estos casos que hay en toda la casuística OVNI, en YouTube. Bueno, se supone que estos seres vienen a la Tierra y van a toda velocidad con sus naves, y de repente tienen un accidente y aquí está una criatura muerta. Se supone que es un humanoide muy pequeño. Y bueno, está ahí recién, pues después del accidente, ¿no? Como si estuvieran en la naturaleza, ¿no? Y tiene esos rasgos, pues hay una cosa ahí que es muy interesante. Yo creo que eso es para hacer un programa también. Resulta que todos estos seres extraterrestres que dicen que visitan la Tierra tienen forma como de fetos. ¿Es verdad? Pero hay una cosa muy interesante. Los primates, los chimpancés, cuando son chiquitines, cuando son neonatos, tienen la forma humana, del cráneo humano. Es como una anticipación de lo que iba a venir después. Nosotros, ahora, tenemos nuestros fetos, tienen casi ese aspecto de lo que podían tener, lo que podíamos ser nosotros en el futuro. Es que si vemos algunas de tus láminas, algunas de tus obras artísticas que impresionantes, esa madre dándole pecho a un niño extraterrestre o esas otras comparativas, nos damos cuenta de que en el inconsciente colectivo, en el arquetipo de la humanidad, hemos visto, no sé bien por qué, la evolución humana extraterrestres volviendo a ser la cabeza bombada, desproporcionada, quizá por imaginar una gran inteligencia. Y es verdad que a lo que más se parece es a un feto. Hay unos códigos que hay que explorar. Bueno, aquí tenemos un personaje absolutamente fascinante. ¿En qué te inspiraste? ¿De dónde surge? Bueno, aquí quería romper un poco ya con la forma antropomorfa. Pero bueno, aquí esta es una criatura pues ya menos humana, ¿no? Que es parte del juego. Y que siempre consideramos que menos humano significa pues menos inteligencia, menos parecido a nosotros, más arcaico, pero no tiene por qué. Ahí tenemos dos figuras, dos seres. Eso también está metido profundísimo en todas las grandes historias de extraterrestres. Áreas misteriosas como el Área 51, lugares de laboratorio en la antigua Rusia, y de repente personas que dicen que ven en algunas instalaciones eso, que está entre camino de la teratología, ¿no? Como ocurre en muchas facultades forenses, y los extraterrestres. ¿Qué has querido contar ahí, Herigberto? Aquí esto es muy importante.
porque resulta que en toda la casuística esta ovni, Internet, está plagado de fenómenos que dicen que ellos crean híbridos. Y yo sostengo que eso es imposible. ¿Crees que hay extraterrestres, Heriberto? Sí, yo pienso que el cosmos está lleno de vida. Yo he trabajado sobre una teoría que se llama la teoría de los diseños coincidentes y vengo a decir que desde la convergencia es un fenómeno que por diferentes caminos se puede llegar a una misma solución de diseño. Diferentes animales que se han adaptado al medio acuático han desarrollado aletas y un cuerpo hidrodinámico. Eso es una convergencia, pero hay muchísimas convergencias. Por ejemplo, Teilhard de Chardin, que era un antropólogo, él era deísta. Los deístas creen que hay un diseñador que prevé lo que va a ocurrir en la evolución de ese universo y que al final todo va a conducir al desarrollo del ser humano. Sin embargo, yo creo que se puede llegar a la anatomía humanoide o antropomorfa simplemente por un proceso de adaptación, por probabilidad. Entre la biología, la astrobiología, la anatomía, el arte y la creación. Yo creo que ha sido un viaje apasionante. Ha habido artistas que han cambiado su forma de ver el mundo y de plasmar su inteligencia y sensibilidad a raíz de un encuentro con lo extraño, y otros que sin ese encuentro con lo extraño, viviendo desde muy jóvenes lo que es el mundo del misterio, han empezado a lanzar hipótesis y a convertirlas en algo físico, que me parece emocionante. Heriberto, nos veremos pronto, amigo. Un placer. Un placer igualmente, y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Por favor, gracias a ti por traernos esto al público, y que espero que mucha más gente lo disfrute. Ahora hay pues millones de amigos observando piezas que son realmente interesantísimas. Gracias, Heriberto, de verdad, por la visita. Gracias a vosotros. Vamos con imágenes, quizá tengan que ver con este misterio también. Imágenes de Cuarto Milenio. Y ya que hablamos de especies desconocidas, posibles, del futuro, a ver si identificamos en la primera tanda de fotos esta especie animal. Cánido, lobo, perro, criatura extraña. Vamos a indagar un poco. Bueno, vamos a situar primero el lugar. Según nos decía Miguel Ángel Cabrera Mouzo, es la carretera de Castellterçol a Sant Feliu de Codines, en Barcelona. Ajá. Él hizo unas fotografías, era por la mañana, ahí vemos una luz, ¿verdad? Bastante, pues eso, las 10 y pico de la mañana son. Y se dio cuenta de que había algo. ¿Pero qué podía ser? Nos mandaba la fotografía porque decía, parecía un caballito pequeño. Vemos Curioso. las patas como si estuviera comiendo, ¿verdad? Algo. Diferentes imágenes. Ahí vemos que es de baja estatura, que tiene un unas caballo, ¿no? patas, ahí Mira, está, ¿podemos verlo? bastante anchas, ¿verdad? O un perro. Una especie de morro largo Sí. que podría hacer pensar en un oso hormiguero, por Un tapir, ejemplo. un pequeño tapir. O un pequeño tapir. Mira, ahí está. Fíjate qué formas, pero esto, no sé. O qué un cosa zorro. más rara. ¿Podría ser un zorrito pequeño? Bueno, Oye, esta sí que tiene enjundia. pues necesitamos, vamos a volver a la fotografía, necesitamos la ayuda de nuestros telespectadores porque realmente nosotros hemos ampliado las fotografías, hemos puesto distintos matices, pero no hemos podido trucaje, no hay nada averiguar. añadido. No hay nada añadido. Voy a ampliarla para ver si algún especialista este animalito? en animales, algún veterinario, Vean la forma, ¿eh? Que está comiendo aquí, o hurgando, husmeando. como un morro largo, Sí, orejas sí. pequeñitas, patas cortitas, no es de muy alta estatura. Ahí lo tenemos en otra de las imágenes. A ver Mira. si va a ser un perro vampiro Pratdip, ¿no? Que conocen bien en Cataluña, en Tivissa, en su historia. Porque Es un que pony es demasiado bajito. es curioso Que un porque yo caballo hace no enano- mucho tiempo les hablaba de un encuentro con un ser extraño en Sant Feliu de Codines, aquí en las fotos. Me recordaba, y va esta historia y ocurre ahí al lado, en Sant Feliu de Codines. Necesitamos su ayuda. Vamos con otra imagen. Nos vamos ahora hasta Nueva York, Ajá. la ciudad de los rascacielos. Allí estuvo Gabriel Márquez González. Además, en 2 ocasiones. Nos daba las Emblemático fechas. edificio. La primera fecha, el 1/4 del 2010. Hace diversas fotografías y se da cuenta de que en una de las cornisas de los edificios hay algo. Una estatua, ¿verdad? Parece de un hombre. Parece que está asomándose además a la cornisa, como si verdaderamente un hombre se fuera a tirar. Ahí lo tenemos. Además tiene de la misma explicación. estatura. Nos mandó otra fotografía en la que, en la misma toma, en el mismo sitio, meses después, ahí la tenemos, no había nada. Y por eso nos decía que qué podía ser, que si había alguna estatua allí, la habían quitado. Ahí
ahí lo tenemos, ahí lo estábamos viendo, que 6 meses después no hay absolutamente nada en esa cornisa. ¿Y qué era? ¿Que cuál era el enigma? ¿Que si se lo podíamos resolver? Pues sí, se lo vamos a resolver. Es una exposición que estuvo durante algunos meses en cornisas de edificios emblemáticos de Nueva York. Eran personas que parecía que estaban en distintas situaciones, unos estaban como arrojándose al vacío, además hubo varios sustos de la gente que pasaba por debajo, que no sabían qué era, no se habían enterado de que habían puesto en las cornisas esas imágenes, y hubo muchas noticias que avisaban de que alguien estaba a punto de lanzarse. En fin, a veces hacen unas historias artísticas que casi nadie entiende, porque esto puede hasta colapsar el tráfico. Arte urbano. Por cierto, que un poco más allá de ese edificio está la mítica librería Strand, ¿no? De uno de los templos de los libros antiguos de segunda mano del mundo, pasado un poquito más allí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Es una historia también a la americana, aunque se juntan diferentes países. Hemos hablado de la película Más allá de la vida, de Clint Eastwood, que nos ha impresionado, porque habla de experiencias difíciles de explicar, pero que están en lo más hondo de las personas. Con este sello casi de dossier especial, de Más allá de la vida, vamos a tener 2 historias alucinantes. Una colectiva, una investigación de un drama terrible que tiene que ver con España, y otra muy personal. Voy a entrevistar a un buen amigo, prestigioso, con algo increíble, ahí arriba. Pero vean, recuerden, escenas Más allá de la vida. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Por favor, le doy mi palabra. No sentiré a nadie. No quiero. He perdido a mi hija. Si te preocupa estar solo, tranquilo. No lo estás. Y es que la película Más allá de la vida ha puesto de nuevo a nivel global el asunto de las experiencias cercanas a la muerte, de las visiones, de la sensación de que a veces, aunque sea tangencialmente, podemos observar durante algunos segundos eso que parece ser emisario de otro mundo que quizá fue, que vivió aquí. La verdad es que los testimonios existen, y ustedes habrán visto muchos que indican que hay personas que se han encontrado con aparentemente visiones complejas, auténticas. ¿Qué son? Yo desde luego no puedo descifrar la pregunta, pero sí tengo buenos amigos que han vivido encuentros y que quiero que cuenten. Por eso a veces se hace una especie de recogimiento que nos aísla del bullicio del plató, y nos subimos aquí porque son testimonios en primera persona. Y además, cuando esa persona tiene el prestigio de nuestro amigo Luis Rodríguez Bauzá, él es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, él es un gran investigador de la historia, pero hace no mucho tiempo, en el meollo profundo espiritual de Toledo, me contaba una historia tan auténtica, tan real, con tanta naturalidad, pero que a la vez estremecía, que yo le hice la propuesta de que viniese aquí a contárselo a todos ustedes. Luis, buenas noches. Buenas noches, Iker. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Vamos a viajar en el tiempo. ¿Ocurre hace cuánto, Luis? No sabría decirte con seguridad, pero en torno hará unos 20-22 años aproximadamente. Cuéntanos, casi te estamos viendo. Estás en una vieja casa en Toledo, no podía ser otro lugar. Claro. Mágico Toledo, plena noche, madrugada. Era madrugada, ciertamente. Era una casa que pertenecía a mi abuela materna, y aquella noche me tocaba, era un domingo, lo sé perfectamente porque eran los días en los que cada uno de los primos que nos turnábamos para que mi abuela no durmiera solo, que hacía poco que había enviudado. Así que era una madrugada de un domingo, y aquella noche pues tuve ganas de ir al cuarto de baño, y como mi abuela dormía con la puerta abierta, si daba la luz del pasillo, pues tenía un despertar ligero, pues tampoco quería yo molestarle. Como conocía perfectamente la casa y como era una noche de verano y entraba luz por una ventana en ese pasillo, pues yo con
más bien somnoliento, pero deambulé por ese pasillo, que era bastante largo, tendría unos 7, 10 metros. Había que bajar un par de escalones y continuar 2 o 3 metros para girarme a la izquierda y meterme en el cuarto de baño. Y ese fue el instante preciso en el que, tras bajar esos escalones y caminar esos metros, insisto, despierto, al girarme para entrar en el cuarto de baño, vi un niño, tendría 8, 9, 10 años, sentado en esos 2 escalones. Estaba sentado en el escalón de arriba y las piernas apoyadas en el escalón de abajo. Un niño que se le veía perfectamente, no es que emitiera luz, pero estaba iluminado, y no era la luz que entraba por la ventana, la luz de la luna, porque esa ventana queda como a 2 o 3 metros más para allá. La verdad, Iker, que en aquel momento ni me asusté, ni me sorprendió, simplemente entorné un poco los ojos, volví a mirar y ya no estaba allí, Así que yo pasé al cuarto de baño y reconozco, quizás si me hubiera pasado con más edad, no con los 20, 22 años, lo hubiera vivido de otra manera, ¿no? Pero reconozco que no le di mayor importancia. ¿Estás viendo el niño ahora, Luis? ¿Podrías definirlo? Sí, perfectamente. ¿Cómo era ese niño? Pues un niño cortado, con un pelo cortado a flequillo, llevaba unos pantalones cortos, unos zapatos negros y unos calcetines como con puntillitas, y también llevaba una camisa en el que se le veían los puños que eran así como con puntillita. Como si fuera un niño de la década de los 60 o de los 70 en España, vestido de domingo, ¿no? Como se vestía entonces a la gente para ir a cocinar. Vestido de domingo, era domingo, sí. Era una noche como esta. Era una noche como esta, sí. Madrugada de domingo. Pero no era, quiero decir, lo que recuerdo de su vestimenta es que no es la vestimenta de diario, ¿no? Sino que era... ¿Como engalanado? Sí, no sé si llamarlo engalanado, pero sí puesto con las mejores ropas, ¿no? ¿Y la cara, Luis? ¿La expresión? Mira, Iker, lo que recuerdo de él es que tenía, no voy a decir una expresión dulce, tampoco recuerdo con tanta nitidez, pero sí que transmitía cierta paz, ¿no? No había nada en el rostro, no había nada en la cara que infundiera ni miedo, ni temor. Tampoco hizo ningún gesto que yo recuerde con la cara, no entornó los ojos, no movió los labios, ¿no? Simplemente estaba ahí parado y me miró durante... Sentado, con las manos en las piernas, y me miró durante los escasos segundos que pudo durar aquella visión. O sea, que quizá el escalofrío, Luis, te viene más ahora, el escalofrío, la impresión, la sensación de estar ante algo imposible, te viene más ahora con todo el bagaje vital, claro, que en aquel instante. En aquel instante lo recuerdo perfectamente, que no le di ninguna importancia. Quiero decir, debí pensar, intuyo ahora, debí pensar que aquello había sido una mala pasada de mi imaginación, ¿no? Pasan los años y Luis me cuenta, mi buen amigo Luis, que ocurre algo que le dará dimensión real a toda esta historia. Esto ya, hasta aquí, hasta este instante de confidencia, pues sería importante, sería una visión que quedaría en el umbral de lo desconocido, ¿no? Como tantas hay. Un niño, no cualquier visión. Pero pasa el tiempo y ocurre algo. Pues sucede que coincidimos en una reunión familiar en Santa Pola, tenemos una casa de la familia, y coincidimos pues la práctica totalidad de los primos y los tíos que todavía vivían, y mientras la gente mayor se va a cenar fuera, nosotros nos quedamos todos los primos en la terraza de aquella casa, pues charlando, jugando a las cartas, en fin, hablando de nuestras cosas. El número es importante, yo creo que en aquella ocasión coincidiríamos 18 aproximadamente, ¿no? Prácticamente todos. Y en un momento dado, pues ya era una hora muy avanzada de la noche, es importante señalar, Iker, que jamás habíamos hablado esta historia, ¿no? Y en un momento dado, insisto, pues mi hermana enciende un segundo la tele y había un conocido programa en el que se estaba entrevistando a un medium. Y entonces a mi hermana estas cosas, ella confiesa en ese momento que esas cosas le dan mucho miedo, que le infunde mucho respeto, y más desde que vio lo que vio. Y ese es como el detonante para que, a raíz de esa expresión, nos miráramos así unos cuantos, y uno de mis primos mayores, Miguel, dijo: yo también vi una cosa muy rara en casa de la abuela, ¿no? Mi prima Noemí dijo: y yo, sentado en los escalones. Y entonces empezamos no sé si a hilar o a sacar los testimonios con la cara de asombro de todos. Entonces yo vi un niño sentado, y mi primo Joaquín dijo: y yo también. Y mi prima Marta dijo: yo vi un niño sentado vestido de blanco. Allí. Todos en el mismo sitio, Luis. Todos en el mismo sitio.
todos, evidentemente en domingo, porque era la noche que nos quedábamos, y todos lo habíamos visto, supongo, a altas horas de la madrugada, porque habíamos tenido necesidad de ir al baño. Es decir, hasta donde yo sé, lo que hemos hablado con la familia, ninguno lo vio en otra zona, ¿no? A ninguno se le presentó, ninguno se sentó en la cama o algo así. Entonces, era como que todos nos habíamos levantado en algún momento para ir al cuarto de baño o a la nevera a beber un vaso de agua, y todos lo habíamos visto. Y estaba en el mismo lugar. ¿Y qué tiene esa casa, Luis? Buscando, digamos, algo que dé origen. Pues aquello sí que fue una... Claro, la relación tuvo que ser impresionante entre toda la comunidad de familiares, ¿no? Bueno, a algunos les dio un poco la risa histérica, otros pensaban que era una broma pergeñada para engañar a alguien o para reírnos de alguno de ellos y tal, pero bueno, luego ya comprobamos que nadie había contado nada, ¿no? Entonces hubo algunos primos que decidieron que esas cosas es mejor no menearlas, no moverlas, no airearlas. Pero otros cuantos nos quedamos a que vinieran los mayores. Porque había una historia, Iker. En casa de mi abuela había un cuarto que nos infundía, ese sí, cierto terror. Era un cuarto que siempre estaba cerrado con una llave, pero tenía unas cristaleras. Nosotros cuando teníamos que pasar por delante de esa puerta, yo recuerdo que pasaba lo más deprisa posible. Y sin mirar, por la simple historia, pues que nos contaban que allí había muerto una tía abuela mía, mi tía Ana, y que había muerto loca. Aquellos momentos para gente adolescente o para la gente que tenía como yo 20, 22 años, lo de la locura y la muerte en una casa imponía cierto respeto. Entonces cuando llegaron, insisto, los padres y los tíos, no les abordamos directamente, pero ya quedábamos 4 o 5 allí siguiendo hablando de este asunto, y antes de que mi tía Marisol se fuera a acostar, le preguntamos, porque mi tía Marisol es como la matriarca de la familia. Le dijimos, oye, tía Mari, ¿de qué murió la tía Ana? Entonces ella pues, nos contó que no sabía y tal, pero nosotros queríamos saber más. Pero se había muerto probablemente del corazón, pero... ¿Y eso de que estaba loca? Y dice, bueno, pues sí, perdió la razón. Y antes de que expusiéramos nada, ella nos cuenta que había perdido la razón porque había sido madre soltera en unos momentos muy complicados después de la posguerra. Y además el niño que había tenido se lo había muerto de meningitis con 8 o 9 años, no sabía decir. Y a partir de ahí, ¿tú has vuelto, Luis, a la casa o has intentado volver a estar en el mismo lugar de los hechos? ¿Ha ocurrido a algún primo más o familiar? ¿Has sabido si ha vuelto a aparecer ese niño? No, a ver, no he podido volver a la casa porque la casa fue tirada en su totalidad y ahora es una comunidad de vecinos a la que no tengo acceso. Lo he preguntado a raíz de, pues de haberlo comentado en aquella cena en Toledo. Se lo pregunté cariñosamente a mi hermana, y para mi hermana es un tema tabú. Mi hermana no quiere hablar de estas cosas. Es posible, Iker, porque mi hermana fue la que yo vi más afectada en aquella situación. Es posible que tenga miedo. Mi hermano no lo recuerda que algo hablamos en Santa Pola y que él lejanamente lo había visto, y de los primos solo le he podido preguntar a 2. Recuerdan con nitidez la historia, pero es una de esas historias sobre la que, digamos que mi familia quiere pasar página, ¿no? O sea, quiere pasar de largo. Intuyo que muchos de ellos, porque no terminan de creérselo, ¿no? A pesar de que ellos lo vieron. Y porque ya, desgraciadamente, la mayor parte de mis tíos ya no están, fallecieron, y eran los que podrían proporcionar algún otro dato. Ahora sabes que no fue un sueño. No, estoy convencido, estoy convencido. Durante algún tiempo lo dudé, pero estoy convencido. Es más, hubiera estado igual de convencido, yo creo, según pasa el tiempo, aunque no lo hubiera visto nada más que yo, porque estoy convencido. Luis, te lo agradezco un montón, ¿lo sabes? Te lo agradezco a ti que me hayas invitado. Luis Rodríguez Bauzá, autor de muchísimos libros sobre la historia de Toledo y del misterio. Yo creo que el gran autor, el gran conocedor de todo lo que pasa en Toledo y toda la maravilla de Toledo. Y él mismo tuvo su encuentro con lo extraordinario, díganme si no es mágico, en las mismas entrañas de esa ciudad maravillosa que tanto queremos. Y profesor de universidad, persona de prestigio, y aquí se ha sentado para contarnos algo maravilloso que quizá está, como decimos esta noche, más allá de la vida.
Luis, gracias de nuevo. Gracias, Iker. Podemos seguir, podemos hilar este testimonio de Luis y vamos a marcharnos muchos kilómetros hacia el norte. Vamos a las abruptas costas y acantilados de un lugar del Reino Unido. Una tragedia y de nuevo una investigación más allá de la vida descubre una historia tremenda que tuvo además a compatriotas españoles como protagonistas de un hecho sangriento. ¿Quieren conocer todo esto? Vean estas imágenes. Y seguimos hablando de ese más allá de la vida, porque esta historia, este viaje a un lugar abrupto, desabrido, extraño, comienza con una experiencia inusual, con una experiencia en la cual alguien afirma verse en otra existencia diferente y además traer algunas informaciones. Y esas informaciones motivan una investigación y el hallazgo de cosas realmente sorprendentes que tienen que ver con esa especie de monolito de piedra. Ahora van a conocer su significado, cuyas cabezas tienen una expresión distinta, ¿verdad? Contémplenlas al detalle. La expresión de la muerte, de lo extraordinario, de lo lúgubre también. Esta investigación se la debemos al doctor psiquiatra José Miguel Gaona, que a raíz de esa visión de una persona recogida en ciertos libros, se pone a indagar de forma valiente. José Miguel, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde luego, ¿tú no pensabas que una historia que recogen especialistas en el mundo del más allá, de lo científico, del umbral ese, de las experiencias de regresión, por ejemplo, te iba a conducir hasta un punto alejado y muy desconocido para la mayoría de la gente? Efectivamente, estoy recopilando muchísimos documentos para otro libro justamente acerca de experiencias cercanas a la muerte, y en uno de estos documentos comencé a ver una experiencia que un conocidísimo psiquiatra americano, Stan Grof, tiene, el creador además de la psicoterapia transpersonal, un psiquiatra de muchísimo bagaje. Uno de los grandes del siglo XX. Grandes del siglo XX, además, gran experimentador de drogas psicodélicas, también de terapias holotrópicas, es decir, integrales del ser humano, es decir, una persona muy versada en multitud de temas acerca del comportamiento humano, que no solamente acerca de lo meramente paranormal. En uno de estos escritos, Grof describe con muchísima precisión algo que me parece muy interesante. Dice: el sueño de todo investigador es conocer a alguien que haya tenido una vida anterior. Y agrega, y eso justamente me pasó a mí, habla él en primera persona, hace pocos años. Y entonces describe cómo uno de sus pacientes, un tal Carl, que él le llama, que provenía además de un centro de terapia de Los Ángeles, comienza a hacer regresiones dentro de la terapia de Stan Grof. Y a lo largo de todas estas terapias, empieza a retroceder prácticamente hasta el estado perinatal, cosa que realmente tampoco es excesivamente llamativo, sorprendente, porque se suele hacer con relativa frecuencia. Una regresión en la que llegan hasta el claustro materno, de alguna forma, prácticamente, hasta cuando eran el feto. Efectivamente, al momento del nacimiento, el estado de pocos días después de haber nacido, las vivencias que se tienen en aquel momento que quedan reflejadas en lo más primitivo del cerebro. Pero a este Carl en particular le ocurre un hecho sorprendente. No va más atrás al claustro materno, sino que empieza a tener una especie de flashes, como estos que aparecen en las películas, de repente retazos, imágenes, pero imágenes tremendamente violentas en las que advierte decapitaciones, luchas a espada, y esto se va repitiendo cada vez más. Y a medida que aumenta el número de sesiones, él va teniendo cada vez mayores recuerdos. Incluso llega a visualizar que se encuentra dentro de un fuerte con unas murallas de piedra enormes, con túneles, al borde del mar, en una pequeña península. Más allá todavía, a medida que transcurre el tiempo, visualiza también que tiene una Biblia y un crucifijo en una mano. Más allá todavía, llega incluso a ver, porque además es un gran dibujante y va dibujando al psiquiatra todo este tipo de experiencias, llega a ver que tiene en una de sus manos un anillo con unas iniciales. Unas iniciales que, veremos, tienen una importancia tremenda a la hora de entrar justamente, de sumergirnos en la historia. Porque esas iniciales, ese personaje,
es justamente uno de los protagonistas de la historia que vamos a contar esta noche. Y José Miguel Gaona, luego, Carmen, recordaremos algunas historias que tienen mucho que ver, que no son únicas, pero lo que sí es bastante infrecuente es que un psiquiatra de reconocido prestigio lea la historia de otro psiquiatra, de Grof, y diga, bueno, indaguemos un poco más en este testimonio tan asombroso. Y eso nos va a llevar, y lo vamos a ver ahora a vista de pájaro, o ya a vista de Google, ¿no?, de alguna manera, nos va a llevar a un lugar muy concreto, porque la historia se desarrolla allí. Nos vamos, José Miguel, ¿a dónde? ¿Quieres saber más de esta historia? Te coges las cámaras, pones rumbo a un punto muy concreto. La historia me parece apasionante. Alucinante. Quiero comprobar que la historia de Grof es auténtica y se corresponde con lo que a su vez su paciente Carl describe. Y digo, bueno, tampoco Irlanda está excesivamente lejos, aunque sí, dentro de Irlanda la verdad que es una zona tremendamente agreste, es en la costa occidental, de relativo, bueno, difícil acceso, pues son carreteras secundarias, tremendamente estrechas. Un lugar un poco así, sí, desolado, ¿no? Hasta el satélite, ahora veremos imágenes reales, nos da un lugar solitario. Tremendamente solitario, desolado. Y en esta zona, ya en 1580, se produce un hecho significativo. En los años anteriores, el rey Felipe II comienza a apoyar a las milicias y a los ejércitos irlandeses católicos en contra de la reina Isabel. Por tanto, el enfrentamiento entre España, la gran superpotencia, e Inglaterra era realmente brutal, era frontal. De una manera u otra, en septiembre, el 10 de septiembre de 1580, llegan allí, a Dunanoir, o al Fuerte del Oro, una expedición compuesta por más de 600 españoles que están literalmente desterrados. Además, el barco sale de Santander, luego recala en el Ferrol, donde toma a los soldados, y van comandados, y yo creo que esto es un hecho muy interesante, por un capitán que ejerce, o que está ejerciendo su poder directamente bajo las órdenes del Papa, Sebastiano de San Giuseppe. No es español el capitán, sino italiano. Se atrincheran en el fuerte y comienzan evidentemente a fortalecerlo. Pero claro, la red de espías de los ingleses es amplia. Y a los pocos días prácticamente el conde de Grey, inglés, que justamente tiene tropas acuarteladas a pocos cientos de kilómetros, empieza a avanzar al fuerte y los rodean. Dentro de este asedio es cuando se gesta la tragedia. Fuerte del Oro. El Fuerte del Oro. ¿En algún momento el iniciador de esta historia en Estados Unidos, en la regresión, menciona Fuerte del Oro o da algún dato concreto para que entendamos que él estaba reviviendo algo ocurrido tras esos muros? Cuando está en Estados Unidos bajo terapia, lo único que ve es un fuerte que está al borde del mar, que el paisaje se asemeja a un paisaje irlandés o bien inglés y que se encuentra rodeado de manera inexplicable de soldados españoles y que él mismo es un sacerdote. Y decapitaciones. Y decapitaciones. Bueno, poco tiempo después, él viaja a Irlanda buscando qué es lo que puede pasar y recorre toda esta costa sacando fotografías a múltiples lugares. Carl observa sus propias fotografías y observa que hay un sinnúmero de ellas que están localizadas en el mismo sitio. Y empieza a revisar el mapa de dónde había estado, empieza a adquirir mapas de mayor precisión y descubre que lo que había sacado con tanto interés subconsciente, evidentemente, era un sitio donde se encontraba emplazado el Fuerte del Oro. ¿Qué pasa ahí históricamente? ¿Qué vamos descubriendo? ¿Qué ocurrió en 1580 en ese Fuerte del Oro? Los españoles llegan, como he dicho, se atrincheran al mando del capitán Sebastiano de San Giuseppe y comienzan todos los vínculos, todos los lazos con los grupos locales, con los clanes locales irlandeses, para comenzar a avanzar hacia Dublín y tomar, evidentemente, el mayor número de ciudades posibles. Sin embargo, las tropas de Grey y de un tal capitán Byng, que tiene luego interés a lo largo de los años respecto a la Armada Invencible, rodean el Fuerte del Oro, lo comienzan a asediar tanto por mar, Byng, como el conde de Grey por tierra. El asedio se da durante prácticamente 2 o 3 días, esto es al mes de estar ellos ya allí emplazados en el Fuerte del Oro, y a pesar de tener víveres, munición, armas para 4.000 soldados, comienza una serie de negociaciones. Sebastiano de San Giuseppe sale fuera del fuerte a hablar con el conde de Grey y con Walter Raleigh. Entonces hay una serie de intermediarios
está el padre Moore, está un español, Francisco de Lozoya, que es otro cura, justamente el que tiene las mismas iniciales en su apellido que Karl, el paciente de Grof. Y ahí el vínculo mágico y tan tremendamente interesante que da la clave de toda esta cuestión. Y este aspecto es tremendamente difícil de averiguar porque no aparece prácticamente en ningún tipo de documento. Tan solo unos poquísimos historiadores en esa zona conocen este tipo de detalles que son realmente muy particulares, y se establece esta negociación en el que intentan los ingleses rendir el fuerte, sin, evidentemente, pegar más tiros. Los sacerdotes, tanto Lozoya como Moore, se dan cuenta de que Sebastiano de San Giuseppe quiere rendir el fuerte, lo que les va a suponer a cambio de su vida, es decir, él quiere sobrevivir a cambio de la vida de los que están en todo el fuerte, y empiezan, curiosamente, como si en una película tragicómica se tratase, de sabotear las traducciones. Yo imagino que se entenderían en latín, el idioma de unos y de otros de las personas cultas de aquel entonces, pero la cosa es que les descubren que están saboteando dichas negociaciones. Y cuando son descubiertos tanto por el capitán italiano, que estaba en el fuerte español, como por los ingleses, dice ciertos poemas de aquel entonces que ambos sacerdotes son retornados al fuerte ya en cadenas y que en la misma puerta del fuerte son crucificados. Ahí teníamos un elemento que utiliza nuestro compañero Jorge Blas en su recreación, y la escena de los sacerdotes Imaginaros, son apaleados, y creo con una tortura además terrible, ¿no? Exactamente. Dicen los historiadores que con un martillo de herrero, una vez que son crucificados, van rompiéndoles todos los huesos. Pero durante esa terrible escena, y todos quizá la podemos imaginar, los sacerdotes comienzan a gritar a los que están dentro del fuerte, porque esto ocurre simplemente en la parte externa, en un perímetro relativamente cercano, a donde se encuentran atrincherados estos valientes y aguerridos soldados españoles, comienzan a gritar que el capitán les está traicionando. ¿Y cuál fue la suerte de los españoles? Hubo una revuelta, evidentemente. Dejaron entrar Pisano algunos de los españoles para intentar reducir al capitán italiano, sin mayor éxito, porque justamente Sebastiano de San Giuseppe dejó a su vez entrar ya a las tropas inglesas y fueron todos reducidos. Y ahí tenemos la historia, hemos llamado la costa de las cabezas cortadas, de las decapitaciones. Una vez más, un dato que este individuo sometido a hipnosis había visto. Una decapitación, y ahí se explica la historia de ese terrible, ¿no?, recuerdo hecho piedra. Una decapitación masiva, como poco ha sabido, de españoles. ¿Qué hacen con sus cabezas? ¿Por qué eso? ¿Qué clase de rituales es? Porque a ti, cuando llegas allí, te estamos viendo en imagen, cuando llegas allí delante del monolito real, que queda en ese lugar de tan infausto recuerdo para españoles, y casi no lo recordamos, creo que te impresiona mucho la expresión de esas caras, ¿no?, de piedra. Efectivamente, yo creo que el autor del monolito se ha tenido que inspirar en cabezas cortadas auténticas, porque la expresión de amargura, de flacidez de las facciones que se da prácticamente en aquellas personas que han sido decapitadas está perfectamente reproducida. Y es un monolito, para que nos podamos imaginar, en el que llegas después de una serie de curvas por unas miserables carreteras estrechas y de repente en una pradera está este tremendo monolito de piedra negra con las cabezas cortadas en la soledad más absoluta y al borde de un acantilado. Es decir, el entorno que hay paisajístico es tremendamente impresionante. José Miguel, las cabezas cortadas, 600 españoles e irlandeses decapitados, enterrados allí, y te encuentras con dos cosas importantes. Primero, ya no es solo la confirmación de la historia de este muchacho, sino la presencia de elementos, vamos a llamar, sobrenaturales o legendarios, presidiendo todo ese entorno solitario, donde no hay mucha gente, pero la gente sabe cosas. Y segundo, me parece increíble que todavía, hasta hoy, después de tantos siglos, llegan restos, en ocasiones, a través del agua. Es algo tremendo. Yo mismo, cuando estuve allí, encontré algún fragmento de hueso, pero cuando hay tormentas todavía se encuentran algunas osamentas, y hacía prácticamente 2 inviernos, se han encontrado 2 cráneos completos. Pero ¿por qué se llegan a encontrar este tipo de restos? La explicación es tremendamente macabra y explica el terror que tuvieron que sufrir aquellos 600 compatriotas en esa zona. Una vez que salen del fuerte, son atados en grupos de 20 o 30 en círculos. Y uno a uno
son degollados y decapitados ante el horror de sus compañeros. Imaginemos por un momento que estas personas llevaban semanas e incluso meses conviviendo juntos en sus acuartelamientos en España y luego allí en el fuerte. Es decir, se conocían qué había sido de sus familias, eran amigos. Y de repente ven con horror cómo a pocos metros de donde se encuentran están siendo torturados. Más aún, la historia local cuenta como muchos de los cuerpos de estos decapitados eran utilizados cuando estaban agonizantes todavía como dianas, como prácticas de tiro. Las cabezas fueron apiladas en una pequeña montaña que alcanzó más de una docena de metros. Los cuerpos, descabezados ya, eran arrojados por el acantilado sin recibir ningún tipo de sepultura. La marea en la propia bahía de Smerwick los llevaba a un lugar, a unas dunas que se encuentran a no más de 1 kilómetro, donde los pescadores locales, católicos todos ellos, les daban la más cristiana sepultura que se podía dar en aquel entonces, pero claro, en las dunas, en dunas que obviamente están constituidas de arena, son movibles y que con las tormentas van dejando a lo largo de los siglos muchas veces los restos al descubierto. Es decir, esos españoles nunca tuvieron, o la mayor parte de ellos, una sepultura, nunca llegaron a saber casi ni siquiera por qué murieron allí, en un terreno tan inhóspito, tan agreste y tan realmente tan terrible, tan gris, tan lluvioso y de una manera tan excesivamente cruel. La masacre de Smerwick no es muy conocida. José Miguel ha indagado con historiadores. ¿Por qué este hombre sometido a hipnosis regresiva se veía casi él como un sacerdote protagonista de toda esta historia? Un dato más, y veremos que no es único. Encontraste testigos que te hablaban de lo que ocurre a veces en ese entorno, lo que creen escuchar, la fuerza tremenda de esta tragedia, lamentos, historias, fenómenos. Prácticamente nadie quiere vivir en el entorno. La casa más cercana se encuentra a centenares de metros, prácticamente ya en la propia bahía de Smerwick. Hay que coger el automóvil y andar un buen trecho. Me encontré con una familia, con unos niños, en los cuales quizá por diversos motivos apenas querían hablar del hecho. Se sonreían entre ellos prácticamente con cierta complicidad. Oían cosas, oían lamentos, el viento allí además es impresionante, la verdad que se escucha absolutamente lo que uno quiera oír en el fondo, pero es una zona con una leyenda negra. Hasta el día de hoy, a los niños cuando se portan mal, se les dice, pórtate bien o va a venir el coco de Rayleigh, el que cortó las cabezas, a por ti. Es una zona maldita dentro de Irlanda. La investigación histórica y el recuerdo a compatriotas que murieron decapitados. Solo hay ese recuerdo y ahora esta historia que nace con un episodio de más allá de la vida, ¿no? Yo creo que es fascinante. Varias personas vamos a volver allí dentro de poco. Hemos quedado con ciertas autoridades locales para rendir un pequeño homenaje y llevar además un poco de tierra española para regarla sobre la misma zona. Pues nos parece fantástico porque es una página oculta de la historia, a veces el misterio que tantos, digamos, ningunean en el aspecto histórico, nos revela cosas que no eran nada conocidas. La historia del Fuerte del Oro y los 600 decapitados españoles. Es verdad que en la bibliografía del misterio existe, y luego te preguntaré, José Miguel, ¿qué extraemos de todo esto? ¿Es verdad entonces que ese hombre, un psiquiatra como tú puede decirnos dónde estuvo ese hombre? ¿Qué recordaba ese hombre? ¿Por qué? Pero es que hay más casos de batallas cruentísimas donde queda el pozo de algo y parece que ese algo sigue. Y hablando de fuertes, uno de los más conocidos es el del Álamo. Lo conocerá además todo el mundo por las cientos de películas que se han hecho sobre esa matanza, ¿no? Sobre esa tragedia. El Álamo surge y se construye en 1718, además por monjes franciscanos. Son los que intentan llevar el cristianismo a todas partes. Era una posesión española y allí empiezan a edificar una construcción a la que llamaron el Álamo. Eso se convierte en una misión donde empiezan a dar cobijo, sobre todo pues, a la gente más necesitada, siempre pues, intentando ayudar. Pero llega un momento en el que en 1836 comienza la Revolución de Texas. Los mexicanos se enfrentan a colonos estadounidenses y estos colonos están al mando James Bowie, William Barrett Travis y David Crockett. David Crockett, bien conocido, también explorador, político de la época. Ellos se resguardan en ese fuerte, están intentando que lleguen pues, refuerzos, porque son apenas 250 personas,
y cuando están allí se ven atacados por el ejército de Santa Anna, del general Santa Anna. Lo intentan 3 veces y a la tercera acaban con todos los colonos, con todos los que estaban refugiados en el Álamo. No dejan a nadie, Iker. Incluso los que dicen que, bueno, que los cojan como prisioneros son fusilados. En ese mismo momento acaban con todo el mundo menos con una mujer, un niño y un esclavo. Son los 3 únicos que logran salvarse. A raíz de ahí, innumerables casos de gente que asegura haber visto a personas que podían estar viviendo en ese fuerte. Te cuento, después el fuerte llegó a ser cárcel y tuvieron que trasladar a los presos porque no podían estar en las celdas. Decían que por las noches se veían asediados por sombras, que oían disparos, que incluso encima del fuerte veían como un centinela paseaba y cuando se acercaban para comprobar si era alguien que estaba intentando acceder al recinto, era una figura, era una sombra y se desvanecía. Los niños, muchos niños, dice que cuando están visitando el fuerte, además ahora hay visitas guiadas, incluso se ven acompañados por niños como vestidos de antiguo, incluso cree que son atracciones. Muchos piensan que se trata de efectos especiales, que incluso en ocasiones hacen como que huela a pólvora, a disparos, y no es así. No hay ningún tipo de efecto especial. La gente, además, decenas de testimonios en internet, cualquiera que busque, y libros hay publicados con decenas de testimonios que aseguran que todavía los que se refugiaron allí, los muertos cuyos cadáveres nunca fueron encontrados, porque dice que los quemaron en piras de fuego, pues parece que se están rebelando y que quieren estar todavía pululando por el Álamo. Y no solo eso, sino la visión de 6 monjes. Esos 6 monjes que construyeron la primera capilla que sigue en pie porque en la época ya se aparecieron a los militares que intentaron acabar con ella, los militares de Santa Anna, se aparecieron 6 monjes con antorchas en la mano y ninguno de esos bravos generales fue capaz de tirar una sola piedra del Álamo. Otro fuerte con historia bien conocida y con misterio aparentemente. En el Reino Unido tenemos un sinfín de historias también, son como muy propias, ¿no?, de batallas que algunos aseguran que se siguen reproduciendo, ¿no?, incluso la propia batalla. Sí, y en Estados Unidos una de las más cruentas, además, es la primera batalla donde mueren más personas de todo Estados Unidos, es la de Antietam, en Maryland. 1862, dice que llegan a morir 23.100 personas, entre muertos, heridos y desaparecidos. En ese enfrentamiento hay un camino que se ha quedado con el nombre de Senda Sangrienta, porque allí perecieron muchísimos de ellos, y por esa senda, hoy en día en Estados Unidos, es uno de los lugares que más están recorriendo los grupos que intentan captar algún fenómeno paranormal. Hoy en día. Porque allí, además, las fotografías son impactantes, fotografías con decenas de soldados muertos precisamente en esa senda y en el maizal, porque la batalla se lleva a cabo en un maizal. Y son muchas las personas que han ido allí, que incluso vecinos que están paseando por allí y ven cómo personajes vestidos con los uniformes de la época parecen estar perdidos, buscando algo, oyen lamentos. Donde fueron curados, en las casas que hay alrededor, se aparecen esos hombres que parecen perdidos, lamentándose, gritando. Incluso ha habido excursiones que han ido al campo de batalla para que los profesores explicaran lo que había ocurrido allí, y después tenían que hacer un trabajo diciendo qué habían sentido, qué era lo que creía que había pasado allí. Y los informes de esos niños son espectaculares, porque coinciden en muchas cosas, coinciden en ver soldados, en ver figuras, ver sombras, oler algo que ellos identificaban como los cohetes, por la pólvora que llevaban. Y todos dicen que tienen una sensación rara, una sensación como que se sienten mal. Y esos son informes de niños de 10, 11 años que en ese momento estaban sabiendo la historia de esa batalla. Con lo cual, Iker, además hay personas que aseguran, y guardabosques de la zona, porque esto ahora es un parque natural, que por las noches, haciendo la ronda, aseguran que han visto cómo a otro. Esas batallas fantasmales que parece que se quedan, no sabemos, en el éter del tiempo, ¿verdad?, y de vez en cuando se vuelven a reproducir. En lugares muy concretos, ninguna tan desconocida como la masacre de Smerwick, que es anterior y que demuestra que hay una larguísima tradición. Todavía llegan restos. Ahora bien, doctor Gaona, ¿qué explica todo esto? Tú estás trabajando en el tema de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cómo alguien que no tiene conexión con esa historia, si creemos todo esto tal y como
con psiquiatras prestigiosos, puede dar detalles de ese nivel, de una historia muy poco conocida, excepto para los irlandeses, y él verse dentro de toda una serie de episodios que ocurrieron. ¿Qué demuestra esto? La ciencia más ortodoxa, evidentemente, es incapaz de explicar este tipo de cosas. Lo atractivo justamente de esta historia es que Grof, que es un científico de prestigio, la describe previamente a que su paciente fuese a Irlanda, a que su paciente pudiera recopilar información y además, sobre todo, la va describiendo desde los estados más embrionarios, cuando el propio paciente, confuso, no sabe darle la menor interpretación a ninguna de las visiones que tiene. Pero como si fuese un rompecabezas, va encajando cada una de las piezas y finalmente el viaje al lugar es el que le hace ver la luz. Ve el puzzle ya un poco desde lejos y aprecia evidentemente el paisaje de manera general. ¿Cómo se puede explicar desde el punto de vista de la psiquiatría? Realmente es muy difícil. Grof, evidentemente, desde su punto de vista holotrópico, de esa salud mental integral, de ese ser integral, en el que no solamente está la mente, el cuerpo, sino también aúna el espíritu, en esas energías que todos tenemos, que todos al menos parecemos tener, de alguna manera aporta una visión mucho más extensa de lo que los aparatos ortodoxos pueden medir. No es solamente lo que somos, no es solamente lo que podremos ser mañana, sino también quizá lo que algún día fuimos. Y esto también podría explicar desde muchas perspectivas por qué nos comportamos de tal o cual manera en la actualidad, por qué tenemos ciertos miedos o por qué incluso ya desde bebés tenemos un tipo de personalidad determinada que muchas veces no hay una explicación hoy por hoy que pudiera dar respuesta a muchas de estas interrogantes. Pues empezábamos este dossier de Más allá de la vida con el título de alguna forma de la película de Clint Eastwood, donde se cuentan muchas cosas, visiones de este tipo. A nosotros nos ha impactado, pero también hay personajes que intentan indagar y que se encuentran con todo tipo de tabús y que se dan cuenta de que hablar de esto es como la última herejía, ¿no? Pero al mismo tiempo ven que hay algo de realidad en sucesos. Bueno, pues el doctor José Miguel Gaona está ejerciendo de alguna forma en este instante esa misma posición, ¿no? Está indagando en algunos casos y a pesar de su bagaje científico se está dando cuenta que algo ocurre, algo asombroso, que fascina y al mismo tiempo que muchos quieren prohibir o que nunca se hable de esto, ¿no? Pero aquí lo hacemos. Más allá de la vida, si hay vidas anteriores o no, que no lo sabemos, pero desde luego hay elementos absolutamente increíbles que se dan y que a veces hilan con la historia. Los que en ocasiones me han criticado, Iker, porque no es verdad o no es menos cierto que en ocasiones puedo ser escéptico, que me acerco y me alejo, se debe justamente a esta falta de credulidad que quizá todos tenemos y particularmente los que hemos crecido en un ambiente científico. Por ende, es verdad que en ocasiones me pueden haber escuchado que me alejo de este tipo de cosas e intento verlo con la mayor frialdad posible, pero no es menos cierto que en otras ocasiones como en esta, y además basándonos en testimonios de Grof, y yendo personalmente, porque he ido personalmente a verificar si esto era verdad, es lo que realmente me deja sorprendido y en esta ocasión evidentemente me deja mucho más cerca que alejado. José Miguel, gracias por la investigación, gracias por mostrarnos esta página de nuestra propia historia, dramática. Gracias. En fin, la verdad es que nos deja a todos, bueno, con esa expresión, ¿no? De decir qué cosas ocurren dentro de la mente o más allá de la mente. Vamos con noticias. Sí, muchas. Han ocurrido muchas y tienen que verlas. Les aseguro que esta primera noticia yo pensaba que era una leyenda urbana. Tantos tiburones juntos como para caerse ahí dentro. Véanlo. Pues no es ninguna leyenda urbana. En esta época siempre se produce la migración de los tiburones a lo largo de las costas de Florida. Miles de ejemplares de jaquetones de milberto o tiburones grises buscan aguas más frías dirigiéndose hacia el norte y alejándose posteriormente de las aguas costeras. El piloto, Steve Irwin, fue quien grabó estas imágenes cuando sobrevolaba con su helicóptero las playas de Palm Beach, que ante las imágenes que están viendo ya han sido cerradas porque pueden atacar. Alucinante procesión de escualos. Vamos ahora a Tierra Santa. Nos espera un enorme hallazgo, dicen, bíblico. Arqueólogos israelíes han descubierto las ruinas de una basílica de la época bizantina donde dicen que podría estar la tumba de Zacarías.
La iglesia descubierta en Ibert Midras conserva gran parte de los mosaicos que están decorados con motivos florales, de animales y geométricos. La nave de la basílica tenía 8 pilares de mármol y bajo el edificio hay una red de grutas donde podría estar la tumba del profeta bíblico Zacarías. Ibert Midras albergó a una importante comunidad judía hacia el 135 después de Cristo y gracias a las excavaciones se han hallado los restos de edificios de esa época, habitaciones e instalaciones para el agua, así como grutas y túneles donde podrían haberse escondido los rebeldes judíos. Y ahora trazamos nuestra ruta directa a otro continente de eternos descubrimientos. América, en este caso América del Sur. Nos vamos hasta Perú, donde han hallado 14 tumbas prehispánicas completas y un templo. Hace unos días los arqueólogos peruanos hallaban un importante templo religioso de la cultura mochica y también 14 tumbas prehispánicas en Lambayeque. Los trabajos se han llevado a cabo en la Huaca Santa Rosa y los enterramientos pertenecen a culturas como la Chimú, Lambayeque o Inca. Según los estudiosos, ese lugar era un punto de control e intercambio entre la sierra y la costa. Por eso se han encontrado muchas vasijas, vasos y otros utensilios. Parece ser que el recinto era de gran importancia religiosa por las numerosas ofrendas halladas y los altares y plataformas que hay en el lugar. En Perú, ¿cuánto queda por descifrar y cuántos lugares de peregrinación no para vivir, sino para rendir culto a las deidades, hoy muchas de ellas desconocidas? Seguimos rápidamente con Mundo Insólito. Y comenzamos Mundo Insólito con el vídeo que está revolucionando Internet, la red de redes. Un vecino en Rusia va paseando con su perro por el bosque. Le llama, mire, escuchen, escuchen, Tarzán, Tarzán, así se llama el perro. De repente parece que ha visto algo. Va corriendo, se mete por la arboleda y el cámara descubre a una niña voladora. Una niña que parece estar elevada unos 3 metros del suelo. Abajo la madre, indicándole los movimientos que tiene que hacer. Cuando se ven sorprendidas por otra persona, inmediatamente esa niña baja y salen despavoridas, corriendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una campaña de publicidad? ¿Puede ser verdad que una niña esté volando o es un fake? Fíjense en esta serpiente de 2 cabezas porque es única en el mundo. No porque tenga 2 cabezas, hay 8 en el mundo que tienen 2 cabezas, sino porque además es albina. Está en una exposición de animales extraños, con vida, eso sí, que se está llevando a cabo en Basilea, en Suiza. Hay gente que ya se ha interesado por ella, que la ha intentado comprar. 2.500 euros daban por esta pequeña de 2 cabezas. Y acabamos retomando el tema de Chernóbil. Últimos estudios con más de 500 aves de 48 especies diferentes han demostrado que el cerebro de todas estas aves había disminuido un 5%, sobre todo de las aves que estaban alrededor, ahí lo tenemos, de la central nuclear que en 1986, pues ya saben que tuvo una gran explosión. ¿Cómo afecta esa explosión nuclear todavía a los animales que viven alrededor? Pues ahí lo tienen, disminuyendo su cerebro. Y ahora van a descubrir una de las publicaciones predilectas, yo tengo devoción, con esta revista de información general, semanal, que se editó hace muchos, muchos años, con historias, ya lo van a ver, fantásticas. Vamos a hablarles, van a poder contemplar una de las publicaciones, y no será la única vez, se lo aseguro, más gloriosas de la historia del periodismo español. Por lo menos yo, humildemente, lo veo así. 1931, la revista Estampa. La revista Estampa tenía la mayor concentración de reporteros de pura cepa que ha habido seguramente en el siglo XX, solo comparable pues al diario Pueblo en los años 60 y 70. Van a ver, se investigaban cosas tan increíbles como, por ejemplo, el lenguaje de los vagabundos. ¿Y cómo lo hacían? Pues el reportero, eso sí, engalanado, iba para conocer los códigos secretos que casi nadie sabía, el común de los mortales seguía ajeno a todo esto, para saber qué exactamente. Bueno, pues por ejemplo las misteriosas señales que se reproducían aquí, con las que ellos utilizaban casi un lenguaje, un código propio. Verán, por ejemplo, aquí tenemos varias figuras, las estarán viendo perfectamente reproducidas. Símbolo 1, un pájaro. En lugares donde los vagabundos, o ciertos vagabundos de los años 30, merodeaban. Significaba, hay una señal que avisa al dueño.
Después, figura número 2, esa especie de círculo con un aspa. Aquí dan de comer con facilidad. Por ejemplo, esta especie de antenas, con unas marcas, figura número 3, cuidado con la policía. O después, dan de comer a cambio de trabajo. En fin, muchos signos con todo un contenido. El último, año 31, repito, en Madrid, una especie de rectángulo un poco deforme, unas flechas y unos circulitos. Dice, aquí dan dinero porque el dueño es rico. El lenguaje interno de esta Grey de los vagabundos en el Madrid, pues entonces casi a punto de iniciarse la Segunda República. Pero hay mucho más. Los investigadores fueron preguntando por España e hicieron una especie, pues casi de diccionario de vagabundos. Aquí tenemos muestras. Sí, además el reportero de Estampa le preguntaba al vagabundo qué querían decir esos símbolos que se encontraban, ¿no?, en muchas ciudades, en muchas casas. Por ejemplo, el primero que tenemos ahí, una cruz. Decía que había que fingirse muy devoto porque así la gente daba más limosna. Son signos complejos, ¿eh? O sea, ya son complejos, motivaban una especie de interpretación del propio... Este palo que parece que tiene un martillo. Ajá. Ahí vive alguien de la justicia, alguien importante. La V, hay que hacerse el enfermo para que te den una limosna. Ese círculo con la flecha, ¿sí?, se puede choricear. Se puede choricear. Bueno. Se puede choricear embutidos, huevos, gallinas. ¿Y el humanoide ahí? Pues esa era que había una mujer sola en la casa. ¿Mujer sola? Mujer sola en la casa. Qué y maravilla. Esto que vemos que es aquí como un entramado de rejas o algo así, que ahí no gustaban mucho los caminantes, que tuvieran cuidado. Bueno, qué maravilla, digo, todo este compendio casi antropológico de un lenguaje quizá perdido o no. O algunos de estos términos y elementos y símbolos que ustedes están viendo con 80 años de antigüedad se siguen utilizando. Se han transformado, recordarán las historias, yo lo decía antes, de los porteros automáticos y unos signos de casa vacía. ¿Es verdad o es leyenda? Esto es el reportaje de Estampa. Seguiremos investigando el lenguaje oculto, el criptolenguaje de los vagabundos. Me parece realmente fantástico. Así eran los reportajes de los hombres y mujeres que trabajaban en la mítica revista, semanario Estampa. Vamos ahora con otra historia bien diferente. Van a verla aquí, una foto, un retrato. Es un poco anterior. Este es el tío Mantequero. Seguramente, para la gran mayoría de espectadores de España, tío Mantequero no significa nada. Ahora bien, en Málaga sigue siendo protagonista de pesadillas contemporáneas. Un chupasangres. Una vez más, el cuento con el que asustan a los niños hoy tiene una base real. Y vamos a descubrirla con nombres, apellidos e imágenes, hay que decirlo, que pueden herir su sensibilidad. Advierto, es la última fase del programa, estamos ya en hora muy adelantada, hay imágenes muy fuertes, aunque antiguas. Eso quizá mitigue un poco su sensación. Esta es la historia de un sacamantecas español, el tío Mantequero. Incluso nuestras madres de niños nos asustaban terapéuticamente para que comiéramos, ¿no?, diciéndonos que si no comíamos o si no hacíamos cualquier cosa nos iba a llevar el tío Mantequero. Aún hoy, muchos malagueños siguen mencionando al Mantequero cuando quieren que sus hijos se porten bien. Los pequeños le tienen miedo, y eso que no saben, que tras el personaje se esconde una terrorífica historia real. El 7 de agosto de 1913, la curiosidad le va a costar cara a Manolito, de solo 9 años de edad. Se ha alejado de sus padres, que venden aperitivos a los clientes del cine Pascualini, y sin quererlo, se ha puesto al alcance de unos criminales despiadados. El padre no se da cuenta, el padre está en su negocio, lo que quiere, pero al cabo del rato, cuando ya termina y ya empieza a recoger bártulos, entonces pues se da cuenta de que el niño no está, que además le tenía que ayudar a recoger cuatro cosas, ¿no? Y alguien le dice que lo vio hacía ya rato y que se fue con 2 hombres. Y ahí quedó la historia, claro. Eso de momento pues causó una preocupación enorme al padre,
Y de ahí a ir a la policía o a la Guardia Civil pasó un poco rato y al fin el asunto quedó en manos de la policía. El hallazgo del cuerpo del niño despierta en Málaga los miedos más profundos. ¿Cómo ha podido hacerse aquellos horribles cortes? El 13 de agosto hacen la autopsia y los forenses llegan a la conclusión de que aquello no es un accidente como se pensaba, no es que al niño lo hubiera atropellado, por ejemplo, un carruaje y hubiera sido lanzado a esa zona de los cañaverales, sino que había sido asesinado. Tenía un corte en el cuello de 18,5 centímetros que partía de la nuca y giraba completamente toda la cabeza hasta terminar en la parte izquierda, y ahí, por lo tanto, ya no había duda. Alguien había matado a ese niño y posiblemente el motivo era la sangre. Tenemos que irnos a la Edad Media en tiempo de los papas, que se creó ese bulo de que las personas que tenían tisis, lo que sería hoy tuberculosis, ¿no? Era una enfermedad, decían que era una enfermedad de la sangre estaba vieja, estaba mala, estaba enferma, y para regenerar esa sangre tenían que tomar sangre de niños. El pánico se extiende por la ciudad. Se le otorgan al asesino cualidades mágicas. Ningún chiquillo parece estar a salvo. Hasta que, meses después, al fin, hay 2 detenidos. En una noche, en una venta de Churriana, después de beber un poco y tal, un par de individuos estaban en esa venta. Pasó un niño y uno de ellos le dijo al otro: mira, este niño se parece al que matamos hace un año en no sé dónde, en el cine Pascualini, ¿no? El que le chupamos la sangre, algún comentario de ese tipo que alguien oyó. La ventera parece ser, ¿no? Y entonces eso llegó nuevamente a oídos de la policía y claro, ya era cuestión de apresarlos, ¿no? Las confesiones de José González Tobar, el Moreno, y Francisco Villalba España, el Trapero, son escalofriantes. Aseguran que dieron muerte a Manolito para darle de beber su sangre a un enfermo con posibles, pero se niegan a revelar su identidad. Ellos dijeron que habían cogido la sangre en un jarro, la habían echado en un jarro y se habían subido en un caballo y se la habían llevado al comprador. Curiosamente, no dijeron nada más que lo que los periódicos habían publicado. Entonces yo digo que es lo que discrepo con otros investigadores de este tema. ¿Qué código moral tenían estos delincuentes que no les importaba pasarse toda la vida en la cárcel con tal de no denunciar al comprador? En marzo de ese año, de 1914, se reconoce culpable, pero un mes después, con esa lentitud de la justicia, la gente en la calle clamando que dijeran el nombre del instigador, que no se hacía en ningún momento, el juez Gómez Bellido convoca tanto a la prensa como a diferentes ciudadanos y saca de nuevo José González Tobar al estrado. Y decían los reporteros de la Unión Mercantil que José sale, ese personaje malvado conocido como el Moreno, sale totalmente demacrado, sale incluso tembloroso, con unas ojeras tremendas, parecía que había sido coaccionado, ¿no? Y en ese momento da una versión completamente distinta a la que había dado hasta entonces. Dice que el crimen lo ha cometido él solo, que nadie le ha pagado para que lo cometiera, que no hay ningún instigador de fondo y que además, y esto es muy importante, había cometido el crimen por motivos sexuales y lo había hecho además en una playa. No se pudo demostrar, pero se dijo que había alguien detrás, alguien con dinero. Pero eso le dio un carácter un poquito extraño a la historia. Los sospechosos son condenados, pero por las calles corre el rumor de que hay más implicados. Y se señala como inductor a un conocido torero que murió de tuberculosis poco después del crimen. La resolución del caso fue poco convincente, y el temor a que el bebedor de sangre siguiera suelto dio lugar a la leyenda del tío Mantequero. La vieja y terrible realidad y tradición española de los tíos mantequeros, sacauntos, chupasangres, vampiros, sacamantecas, en fin, terminología que aquí ha aparecido más de una vez porque es parte también de nuestra historia negra. Y además, muchas claves que surgen de un caso que provocó un enorme impacto en Málaga. Claves que vamos a intentar
ahora sondear con nuestros amigos, porque están ahí, en el umbral del misterio todavía. Paco Pérez Caballero, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. En Málaga todavía hay miedo, esa pesadilla recurrente, está ya en el arquetipo colectivo, al tío Mantequero, se sigue hablando de él, y mucha gente no sabe que es de verdad. La mayoría de la gente no sabe que es de verdad, pero le tienen miedo, sobre todo los niños pequeños, cuando llegan las madres y le dice, ya lo contaba uno de nuestros entrevistados, cómete eso que si no vendrá el mantequero. Y le tienen miedo porque realmente se imaginan a ese monstruo, a ese hombre que se puede mover por tu habitación sin que tú lo notes y que puede atraparte, llevarte para eso que estabas tú contando, matarte y extraerte las mantecas. Fíjate qué manera de asustar aún hoy a los niños, ¿no? Creyendo que eso puede suceder. Porque tenemos Vampiro de Barcelona, tenemos Hombre del Saco, Gádor, Almería, tenemos Sacamantecas, Vitoria, es decir, todos los mitos de los grandes seres del terror español considerados casi fantasía, hemos ido contando aquí en Cuarto Milenio a lo largo de los años toda su estructura real, periodística. Y para hablar de periodismo y de sucesos no podía faltar nuestro gran amigo, periodista de pura cepa, y hoy echaba en falta las míticas fichas con información privilegiada de Juan Rada. Bienvenido, amigo. Hola, buenas noches, sí. Gracias por estar con nosotros, Juan. Igualmente. Hubo más casos parecidos en la misma órbita, pero lo primero, vamos al meollo. Se ha hablado, que esto ya le da un tono de drama absoluto, de la presencia siempre del acaudalado de fondo que pide sangre. Se llegó a acusar, tenemos ahí el libro Una historia escrita con sangre, de José Manuel Frías, donde se habla de esta historia. Nosotros hacemos referencia a lo que se publicó, de un torero, no muy conocido quizá, un torero detrás de esta historia. ¿Quién era? ¿Por qué? ¿Qué sabemos de él? Ahí está claro que dos señores ejecutaron a este niño. Uno lo sujetó cortándole el cuello y otro con una palangana recogía la sangre. Pero claro, todo el mundo sabía que habían actuado estos pobres hombres pues por encargo de alguien. ¿De quién? Indudablemente de una persona adinerada. Corrió la leyenda, quizá realidad, de que una vez que lo habían decapitado apareció un carruaje oscuro del que se bajó un señor vestido de negro, ingirió la sangre, pero ¿quién puede ser? Claro, lógicamente se pensó en algún personaje acaudalado, como había pasado en la vecina Gádor, a no muchos kilómetros del límite con Málaga. Entonces dijeron, ¿quién tiene dinero por allá? Entonces, este torero, Rafael Gómez Braille, pues un torero, en fin, de mediana categoría, pero hacendado, porque su madre era neoyorquina, él había vivido mucho tiempo en Estados Unidos y tenía mucho dinero. Entonces, este hombre se había retirado poco antes de los toros a causa de su deterioro causado por la tuberculosis. Entonces dijeron, pues este es el que ha pagado, y el pobre hombre pues fue un baldón más, fue quizá la cornada mortal. A los 3 meses fallecía. Claro, eso también bastó, o le vino muy bien a mucha gente para decir, en efecto, ese era el culpable cuando él ya no se podía defender. Testimonios posteriores pues han venido a demostrar de que no, de que había testigos de que ese señor esa tarde no estaba ya, de que fue quizá una víctima inocente del runruneo del populacho y también interesado de terceras personas en que, como en el caso de la Vampiro de Barcelona y en otros, no se supiera quién era el autor o autores reales. Además no fue el único, Juan, porque se habló también del hijo de un juez, que precisamente por eso el proceso judicial fue tan extraño. Se habla de que hay una auténtica banda buscando un niño por Málaga. Hay un niño también metido en esta banda, cómplice de todas estas personas, que va despistando a la policía, que incluso al padre de Manolito, cuando desaparece y lo está buscando, lo detiene y dice, yo sé dónde está tu hijo, cuando nadie sabía que había desaparecido. Todas estas cosas llaman la atención. Hay otra persona que se queda luego al margen del proceso, nadie sabe muy bien por qué, un anciano con una varita que por lo visto pues acostumbraba a seguir a los niños con esa varita y acorralarlos, asustándolos. Incluso se dice que intentó llevarse a alguno y que también podría estar implicado en esta trama. Fue el primer detenido, precisamente, que hicieron. Cuando estaban enterrando al niño, precisamente, en ese momento enterraban al niño, la policía, la Guardia Civil, detenían al señor de la varita, porque un niño, el que estaba diciendo aquí el compañero Paco, pues lo había apuntado como que le habían visto llevándose al niño. Pero Paco, Juan, tenemos aquí elementos, o sea, que superan cualquier ficción. Elementos dramáticos, lóbregos incluso, el anciano de la varita siguiendo niños, una banda. Y claro, esto es que no es propio solo de Málaga, sino que precisamente en esas épocas, en la década de los 10, en el principio del siglo XX en nuestro país, eso era más habitual. En el caso de la Vampira de Barcelona se llegó a establecer casi un criptogrupo que se manejaba con sus códigos, atrapando niños, secuestrándolos para esto. Elemento importante,
creo que tienes datos sobre otros casos en las mismas fechas, bajo el paraguas, ¿no?, del esplendor, digamos, del tío Mantequero. Cortar y coger la sangre en una tinaja, ¿para qué? Es decir, no parece un crimen ni por deseo sexual, ni por algún tipo de depravación, sino porque esa sangre nueva, el viejo mito, Juan, sangre vieja y sangre nueva, se utilizaba para algo. Para regenerar la tuberculosis. Había muchos enfermos en España y entonces se creía que efectivamente que la ingestión de sangre nueva renovaba el sistema y se podía mejorar y salir de esa enfermedad. Fue lo que pasó en Barcelona, aunque esa famosa lista de clientes nunca se hizo público. Otra clave importante, ¿no? Pasó aquí. Incluso 4 años después de esto, también en Avilés, el famoso estripador, aunque él reconoció que lo había hecho para él, pero él fue a consultar con unos monjes negros que había, y entonces el negro Francisco, que es una especie de mago, le dijo que ingiriendo sangre de un chico joven y bebiéndola caliente, reciente, podía salir de eso. Pero es que en el año 26, en Barcelona, en la localidad de Capellades, también un niño desapareció y a las horas lo encontraron decapitado y sin gota de sangre. Los forenses vinieron a decir que un señor la había sujetado cortándole el cuello, mientras que otro, con una especie de embudo, recogía la sangre. Porque no había resto de sangre casi ni en la ropa ni por ningún lado. Entonces también estaba muy claro de que había sido por encargo de alguien. En ese caso, la Guardia Civil fue visitando casa por casa a todos los tuberculosos para buscar coartadas y demás. Porque era una realidad, Juan, que se, digamos, hilaban ciertos crímenes con la posibilidad siempre del acaudalado en la tramoya de la historia y que nunca se acaba de saber quién es. Recordamos que en el caso de la vampira, cuando, a punto de morir en la cárcel de Barcelona, asegura que hay una lista de unos 30 compradores. En todos estos casos, los compradores de fondo nunca llegan a pagar. Efectivamente. Y en este caso de Capellades por lo mismo. Investigaron a un montón de gente y entonces, parecido a lo que pasó en Málaga, pues había ya 2 borrachines bebiendo y tal, y unos niños se acercaron a molestarles. Entonces le dijeron, oye, quitaros de ahí o vamos a hacer lo mismo que le hicimos al niño de Capellades. Estos son. Se los llevaron detenidos, ya estaba solucionado el misterio, llegó el juicio, pero claro, acordándose de lo que había pasado con el tema de la capital malagueña, pues decidieron no condenarlos porque no había ninguna prueba fehaciente de que hubiesen sido ellos. Ellos cantaron todo como corresponde, dado el sistema que se empleaba, ¿no? Pero se demostró que eran inocentes, que incluso en esa fecha no estaban en la localidad donde se cometió el crimen de Capellades. Lo que queda claro que 2 personas se llevaron la sangre para alguien. Y nunca se ha sabido... Es muy curioso que esto que está contando Juan, porque en Málaga exactamente, después de una serie de investigaciones, se llega a estas 2 personas que se delatan ellos solos en una taberna. Hoy esto sería impensable, que 2 personas tomándose un vino pues dijeran una cosa y solo por eso entraran en la comandancia de la Guardia Civil. Claro, luego ellos confiesan, pero una confesión sin pruebas tampoco nos lleva a ninguna parte. Es curioso porque precisamente el Moreno llega a decir el nombre de este comprador de sangre, pero nunca llegó a los medios. Jamás llegamos a saber qué dijo el Moreno. Por ejemplo, el torero es una creación popular. Fue el pueblo el que dijo, pues tiene que ser este hombre que además se ha muerto 3 meses después. Esto es muy importante, Paco, además dejarlo claro, primero, pues para que la gente sepa que las acusaciones son por parte de la generación de historias popular. Ante un crimen tan aberrante y tan terrible tiene que haber un culpable. Claro, lógicamente. Y la leyenda y el cantar de ciego casi lo va acoplando. Claro, una persona enferma con posibles y que bebió la sangre, pero quizá la bebió demasiado tarde. Pues fíjate, el pueblo no pensaba que la sangre no fuera a curar, sino que a lo mejor la bebió demasiado tarde. Esto a mí me llama mucho la atención porque quede clarísimo que la sangre de un niño no cura nada, no la tuberculosis, sino no cura absolutamente nada. Y fíjate que además el caso no deja de sorprender, porque además de la detención extraña de estas 2 personas que podrían o no estar implicadas, está claro que hay un brazo ejecutor, pero hay una tercera persona que iba siempre con estas 2, con el Moreno y con el trapero, y que aparece muerta en extrañas circunstancias en las vías del tren. Parece ser que se arrojó... Vamos a ver la imagen, Paco. Vuelvo a pedir disculpas porque es verdad que son imágenes muy crudas, aunque están tamizadas, ¿verdad, Juan?, por el paso del tiempo, el blanco y negro, evidentemente. Esto en realidad es una cabeza, no vamos a ver la otra imagen, pero es una cabeza desgajada. Sí. Este es otro testigo de la historia. El tal Tellez. Cuéntanos. Que es una persona que se movía con estos 2 presuntos asesinos y que aparece poco después muerto en las vías del tren. ¿Qué dice la gente? ¿Qué se dice a nivel judicial? Que muy probablemente tuvo algo que ver también con esta banda. Fíjate que cada vez hay más miembros en esta banda y que no pudo soportar la presión de haber participado en un crimen tan terrorífico. Juan, ¿y la estampa que vemos de un carruaje negro se baja o entre visillos casi el acaudalado hombre toma la jícara de sangre fresca, como debe ser,
puede ser también parte de la propia memoria popular, de la leyenda, porque se contaba eso mismo de la vampira de Barcelona, con los mejores trajes y infrarrojes. O hay datos para saber que realmente esa sangre de ese niño se le dio a alguien. Al parecer hubo gente que pudo ver algo, pero eran también tiempos de temor, de miedo, porque esto no eran dos locos sueltos, ¿no? Sino que al parecer era una banda articulada, con muchas ramificaciones. Entonces la gente pues tiene miedo. Entonces hubo gente que pudo ver algo, que susurró algo, que se comentó, que ya se convirtió en leyenda, pero parece que en efecto, o sea, que nada más matar al niño, pues cerca de la fundición del Martinete llegó un carruaje, porque la fundición está en un sitio muy céntrico, un carruaje, se bajó un señor, vio que había una ingestión de algún líquido, y luego, vamos, ya se llevaron al niño, apareció en un cañaveral y tal, pero hubo gente que sí pudo verlo. Además, el tipo de herida es inconfundible. Es una herida en el cuello, 18 centímetros, totalmente. que solo se puede hacer para extraer la sangre. Es decir, en aquella época, sobre todo. ¿Y qué pasa, Paco, con estas personas, estos ejecutores, estos criminales, que aparecen en casi todos los casos de bebedores de sangre españoles, como suena, y que luego prefieren pagar, es curioso esto, ser encarcelados, en algunos casos ser ejecutados, antes de decir quién les ha ordenado? Pero fíjate que ¿qué clase de semisecta es esa, no? Pero hay que pensar que hay un muro que impide que esas personas se comuniquen con la prensa, por ejemplo, y digan realmente el nombre. Aquí lo que se dice es que había muchas personas interesadas en callar a estas dos personas. Fíjate hasta qué punto es así, que lo decimos también en el reportaje. El Moreno, que es un delincuente habitual, que no le tiene miedo a nada, aparece en el juicio... El tío mantequero oficial, digamos. El tío mantequero aparece absolutamente descompuesto en el juicio, diciendo que ya ni siquiera su cómplice iba con él, que fue él solo, que por favor le dejen en paz, que ha sido él, y además por motivos sexuales... Como dicen, comerse el marrón carcelario él solo, ¿no? Fíjate lo que ha tenido que haber detrás para que él diga que se lo llevó a una playa, que él fue el que le cortó el cuello, que tal. Lógicamente no había ninguna prueba de que hubiera estado el niño en la playa, ni de que lo hubieran matado lejos de ese lugar donde apareció, la zona del dio Martinete. 3 versiones, porque en la primera decía que no, como quitándose el mochuelo, él decía que le sujetaba por las piernas, mientras que su compinche por detrás le cortaba el cuello. O sea, él quería decir que había delinquido como cooperador necesario, pero que él no había ejecutado, sino que había sido el trapero. Luego dio una segunda versión, una tercera, al final se quiere cargar el mochuelo él solo, pero qué guay. Cargar presiones, el mochuelo, ese es el término exacto. Lo amenazaron de arreglarle cuentas, ajustar las cuentas dentro de la cárcel. En fin, ahí hay... Presiones fuertes que nos indican que quizá sí que había gente detrás interesada en que no se supiera la verdad. Y que se repiten todos estos casos, siempre los compradores de ese material precioso considerado así, la sangre, al final se van de rositas, otro término... No se ha condenado a ninguno, exacto, salvo en el caso de Gador, vamos, que exacto, se pudo... Que no se ha condenado. El caso de Barcelona, ahí vamos, desapareció la lista, desapareció todo, pese al control policial del edificio donde se había hecho el registro. Juan, podríamos terminar, es una historia tenebrosa, pero antropología pura de lo que ha sido nuestro país. Yo tengo una gran duda en todo esto, y es que hay una gran cantidad de casos, seguramente, conforme retrasemos las manillas del reloj, pues vayamos encontrando otras historias, pero llega como la Guerra Civil Española, sobre todo, hay un enorme shock en este país, a todos los niveles, y las figuras de los mantequeros, sacamantecas, o no son tan conocidas, o como otros temas brujeriles, como que pasan a un segundo plano, y creo yo que apenas hay casos después. Bueno, claro, desaparecen cantidad de documentos, se abren las cárceles, es un borrón y cuenta nueva. Dicen que ha seguido habiendo algunos casos, sobre todo por la zona de Galicia y tal, pero claro, se han hecho ya de otro estilo, no es como antes, sino quizá con más discreción, con más medios, pero en aquellos años también estos temas estaban un poco politizados. Porque, por ejemplo, en el caso este de Málaga, pues la Unión Mercantil era un periódico de derechas que, en fin, que defendía unas posturas a ciertos señores y tal, y luego enfrente había otro periódico, concretamente El Popular, que era un diario republicano de izquierdas, que es el actual Diario Sur, que defendía lo contrario, la inocencia de esta gente. Entonces, había una lucha entre periódicos. Totales. Esto ya había pasado en Madrid cuando el crimen de la calle Fuencarral, que hubo una pugna entre periódicos de derechas y de izquierdas, entre los que llamaban los sensatos y los insensatos. Entonces son crímenes que en aquel momento estaban un poco politizados, ¿no? Los que iban a favor de la justicia, claro, a contra, los señores feudales, los terratenientes, no se les podía tocar. Qué interesante, Juan. O sea, hay una interpretación periodística sobre el enfrentamiento en todos estos casos que generan un shock tremendo. Los que exigen justicia a los jueces, los que lo defienden, o sea... Y los que quieren a veces dicen ocultar pruebas porque defienden ciertos intereses. Porque incluso en el caso de la vampira de Barcelona hubo algún periódico como ABC que defendía la inocencia y, vamos, incluso la caridad de sus clientes, ¿no? Como diciendo, pero esto cómo va a ser, cómo gente va a pagar por la sangre. Claro, después de la Guerra Civil estas cosas ya pues se
se han calmado, ya no ha habido pugnas en los periódicos, ya no ha habido periódicos de sucesos, salvo el caso, entonces pues... Pero tenemos han pasado. poquísimas, digamos, referencias y pruebas a que esa práctica tan ancestral, yo no sé si voy a decir tan española, pero desde luego en nuestro país hemos tenido evidencias de que ha ocurrido de la sangre para curar, pues como que se cortan. El shock de la guerra también termina quizá con estas bandas, o se dedican a otras cosas, pero las hubo. Y demostramos, venimos a poner los puntos sobre las íes, haga gracia o no haga gracia, o algunos se lo crean o no, de que la inmensa mayoría, por no decir todos los casos, de terrores españoles de niños, todos tienen una raíz común con fotografías, documentos e historia. Y estas historias nos las traen casi siempre Paco Pérez Caballero, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, es que eres impresionante la fuerza de la sangre, cómo puede traer una historia de 1913 a la actualidad. Y que cómo nos se puede palpar todavía hoy. Hombre, todavía se puede palpar en Málaga que los niños siguen teniendo miedo al tío Mantequero. Al tío Mantequero. Gracias, Paco, gracias, Juan. Yo os invito y les invito a unirse a esta expedición, porque esto prácticamente es noticia. Acaban de llegar nuestras imágenes y acaban de llegar nuestros exploradores. ¿Dónde han estado? Pues en un lugar realmente misterioso. En el archipiélago canario se habla hace mucho tiempo de una cueva prodigiosa, una cueva que oculta un tesoro. Les digo más, la llaman, en la leyenda, la cueva de las 1000 momias. Hemos ido en su búsqueda. ¿Quieren acompañarnos? La isla de Tenerife está repleta de cuevas y recovecos en donde todavía se guardan secretos con siglos de antigüedad. Secretos que la tradición ha escondido con celo desde la llegada de los conquistadores españoles y europeos en el siglo XIV. La búsqueda de la cueva de las 1000 momias ha sido la meta de cientos de investigadores desde que aparecieron los primeros testimonios hace casi 250 años. Sin embargo, nadie ha encontrado una sola huella de donde pudo estar tan prodigiosa cueva. Nadie, quizá, hasta ahora. Sí, la cueva de las 1000 momias existió. Ahí las primeras referencias se obtienen a través de la documentación, pero todavía hoy en día hay personas que guardan el secreto de la ubicación, y que haya a día de hoy permanecido oculta obedece pues a esa profunda espiritualidad que se vivía dentro del mundo de los antiguos canarios, y que tienen por menosprecio revelar el secreto. Con documentos de anteriores al 16 y el 17 que hacen referencia de que en una zona en concreta, esta zona concreta, el Barranco de Erque, se llamaba Barranco de los Muertos, y que posiblemente fuera un barranco de enterramiento y un barranco muy respetado dentro de la cultura guanche. Los guanches llegaron a la isla de Tenerife en algún momento hace más de 2500 años, procedentes del mundo bereber norafricano. Su paso por las islas ha llegado hasta nosotros oculto por un velo de misterio. Sus ritos funerarios y en especial las elaboradas técnicas de conservación de los cadáveres hacen de los guanches un pueblo mucho más sofisticado de lo que podría pensarse en un principio. Hacían aprovechando los recursos que tenían aquí en un proceso que duraba ya entre 2-3 semanas, dependiendo, y consistía básicamente en la desecación o deshidratación del cadáver, sometiéndolas al sol por el día y al humo por la noche. Luego las cubrían con pieles, y entre las pieles y el cuerpo del difunto ponían sustancias absorbentes, como puede ser piedra pómez, acículas de pino, hierba, cortezas de brezo, de pino, etc. Y luego ya el paso final era introducirlas en cuevas de difícil acceso, las cuales tapiaban, ¿no? Las momias eran depositadas en las cuevas que se cuentan por cientos en el Barranco de Erque, conocido desde antiguo como el Barranco de los Muertos. Un soplo de vegetación extravagante nos da la bienvenida a este lugar, cuyo aspecto recuerda el escenario de una novela de aventuras de Julio Verne. A nuestro paso descubrimos grietas, oquedades y grutas. Seguramente muchas de ellas fueron empleadas hace siglos para cobijar y proteger a las momias. Sin embargo, solamente una de ellas es la mítica Cueva de las 1000 momias. Para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene el lugar, la traducción
al castellano de ese sitio en concreto, porque todos hemos escuchado la Cueva de las Mil Momias, pero tiene un nombre que la define y vendría a significar algo así como el lugar del último viaje, ¿no? La Cueva de las Mil Momias hunde sus raíces en leyendas locales nacidas de la propia experiencia de los habitantes de la isla. Durante generaciones, los viejos del lugar han sido testigos de la aparición casual de cuevas con restos de enterramientos guanches, hallazgos que avivaron la idea de la posible existencia de una gran cueva llena de momias. La llamada Cueva de las Calzadas, en el barranco de Erque, ha sido identificada desde antiguo con la Cueva de las Mil Momias. Está situada muy cerca de la calzada del antiguo Camino Real. Su angosta entrada da la bienvenida al equipo como si fuera una suerte de puerta al más allá, un mundo de oscuridad y retiro, en el que los antiguos guanches depositaban sus momias para la vida eterna. Es una historia larga, puesto que se remonta a unas décadas después de haber terminado la conquista. El primero en hablar de ella fue un médico inglés, Thomas Nichols, a mediados del siglo XVI, que por favores que él hizo a los guanches como médico, en compensación le enseñaron una cueva que tenía centenares de momias. A partir de ahí se dijo que en la isla podía haber entre 15 y 20 cuevas, si no con miles, con centenares de momias en su interior. Y lo cierto es que las últimas que se observaron, que tenían centenares de momias, fueron en el siglo XVIII. La Cueva de las Mil Momias debió de ser descubierta entre 1762 y 1763. El historiador Daniel García Pulido descubrió recientemente un documento que confirmaba la existencia de la misteriosa cueva. A tenor de lo relatado en ese legajo y a la luz de los grabados del siglo XVIII, el lugar debió de ser extraordinariamente grande. Nuestro objetivo a la hora de meternos en la investigación sobre la Cueva de las Mil Momias era conseguir un testimonio que acreditara las palabras de Viera y Clavijo, y lo encontramos en el manuscrito del regidor de la Orotava, José Antonio de Ancheta y Alarcón, que es contemporáneo de Viera y Clavijo, y menciona con datos fidedignos pues muchos detalles sobre la cueva que no se conocían hasta el momento. El testimonio que Luis Román le comentó a Ancheta y Alarcón, y figura en el manuscrito, pues menciona que la cueva era aparte de amplia, tenía muchos andamios colocados en las paredes, con parihuelas, una especie de camillas donde estaban colocadas muchas momias, aparte en el suelo, y tenían, bueno, al lado de cada cuerpo su vasija, su ajuar. A pesar de todo, la Cueva de las Mil Momias hoy es una quimera. Esté donde esté el verdadero emplazamiento donde los guanches escondieron el recuerdo de sus ancestros, muy posiblemente no quede nada de él. Seguramente la verdadera cueva se encuentra cerca del almogarén del barranco de Erque, en el que se han conservado cazoletas y canalillos empleados por los antiguos guanches en sus rituales y que muy posiblemente estuvo vinculado a un lugar de enterramiento todavía no descubierto. La Cueva de las Mil Momias existió, evidentemente, tenemos constancia de ella desde el punto de vista documental. Sin embargo, el principal problema radica en que no tenemos evidencias arqueológicas sólidas ni contrastadas que nos permitan emplazar lo que es la ubicación exacta de la cueva. Sin embargo, también es cierto que desde el siglo XVII las Islas Canarias, el patrimonio arqueológico estuvo sometido a un expolio brutal, especialmente los yacimientos funerarios, tanto cuerpos momificados como no momificados, y muchas de las momias pasaron a formar parte de colecciones privadas en el extranjero. A pesar del saqueo en época reciente, el recuerdo de su presencia y que en estos momentos hablemos de los antiguos guanches es quizá el mejor recuerdo y homenaje que se les puede hacer, confirmando así que el viaje hacia la eternidad que comenzó siglos antes de la llegada de los españoles se ha finalizado con éxito. Testimonios del misterio. Ellos han sido los protagonistas, como casi siempre, en nuestro programa. ¿Qué mejor forma de terminar? Pues con otra captura. ¿Quién sabe si de una de estas visiones, de estas realidades paralelas a la nuestra? Casualidades imposibles, Iker, porque esta misma semana nos han llegado 2 fotografías con anomalías de un mismo sitio.
Me entenderás ahora. Josep nos enviaba esta fotografía tomada en el monasterio de Les Avellanes en Lérida. Nos decía que estaba absolutamente solo. El pasado fin de semana, realizando fotografías y que de repente... Espera, que lo voy a ampliar. Porque aquí sale un personaje, parece un monje. Pero ¿Un monje o un tipo con un abrigo extraño? No, Bueno, porque tan esto extraño. parece la capucha, ¿no? Sí, Que sí, suelen sí, llevar los monjes. El color podría ser un color marrón que por la luz del flash parece más rojizo. Pero hasta una especie de barba, ¿no? Sí, parece que tiene una especie de barba que va Bueno. como inclinado hacia adelante, ¿verdad? Sí, perfectamente. Aquí el negativo queda un poco más espectral. Y no Ahí había teníamos, nadie. él nos decía que no había absolutamente nadie. Guillermo nos dice que no hay retoque fotográfico. Nos enviaban Hasta el pie, incluso aquí abajo se ve un poco. la información ESIF y verdaderamente retoque no hay. Lo único dice que podía ser alguien que pasó y la cámara lo captó en el último momento, como suele ocurrir en ocasiones. Pero Bueno, alguien aquí en mitad tendría lo que hubiera haberse visto. Claro, él decía que estaba absolutamente solo y que no encuentra explicación a esta imagen. Y ahora te diré por qué es una casualidad imposible. Pero antes vamos a dar las vías de contacto. cuartomilenio@4.com si nos escribe a través del correo electrónico, y para mandarnos sus cartas en papel, las cartas donde nos piden algunos de los temas que desean que tratemos, el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y te hablaba de casualidades porque justamente, casi un día después, Isabel Moraño, que trabaja en ese monasterio, nos enviaba una curiosa imagen. Ella dice que está trabajando en el monasterio de Les Avellanes, en Lérida, recordemos, y que se acordó de nosotros porque cuando entraba por uno de los claustros, pues vio una curiosa pareidolia, la de un monje. Sí, aunque en este caso parece que es un efecto de luz, ¿no? Claro, en este caso sería un efecto de luz recreado por los arcos. Sí, pero la verdad es que la forma... Pero hablábamos antes de un monje que Sí, podía sí, llevar sí, la sí, capucha, sí. ¿verdad? Sí, increíble, Bueno, increíble. pues esas casualidades imposibles también han aparecido en nuestro programa y ahí la tenemos. Un monje verdadero o no tan verdadero. Se aparece la imagen en una de las paredes. Bueno, a lo mejor el monje se reconoce y nos dice que es él. Además nos invitan a ir al monasterio. Iker, Oye, muchas encantados. gracias. Iremos, lo Y da la visitaremos. sensación, hoy hemos contado eso de más allá de la vida, que ha estado flotando en todo el ambiente, como si algunas entidades no quisieran despedirse del todo del lugar donde trabajaron, vivieron, reflexionaron, rezaron. En fin, vamos a rematar el programa con una especie de extraña historia, de cuento. Sí, un cuento que puede tener perfectamente algo que ver con la historia de los vagabundos que les hemos contado en la hemeroteca, con ese lenguaje, ese mundo un poco. Un cuento que bien pudiera estar dentro de las antologías que se refieren a la nueva era o a la autoayuda. Estos cuentos que nos reconfortan en ocasiones. Una persona envuelta en estos mundos actuales, con reuniones, con directivos, con proyectos, con competitividad a tope, como vivimos casi todos hoy, ¿no? Y además siempre pensando en tener mejores resultados que el otro, siempre en plena batalla, y además viendo que en determinados mundos, por ejemplo la comunicación, ya casi no hay límites, no importa nada, solo importa los objetivos, los resultados, a costa de lo que sea. Y entonces este hombre iba por la calle y escuchó una extraña música, la música de un acordeón. Y también contempló que las personas en pleno frío, en una época como ahora con crisis tremenda, pasaban sin dar siquiera unas monedas a este artista callejero. De buena planta, mayor ya, con una gorra, con dignidad en su vestimenta. Y entonces este individuo le dio unas monedas. Acto seguido cruzó la calle y se marchó. Y después, ya lejos, escuchó una especie de alaridos tremendos, unos alaridos que iban tras él. Eso dice el cuento. Señor, señor. Evidentemente el urbanita, identificando de inmediato la pobreza o el vagabundeo o el pedir limosna con algo negativo, evidentemente, pues asustó. Y se dio cuenta, para su shock con gran bofetada, que aquel hombre del acordeón había dejado su puesto y había caminado muchos metros para alcanzarlo con un objetivo sorprendente.
devolverle algo que se le había caído. A ese individuo, tan atribulado en sus pensamientos, que dio una limosna al músico, se le había caído un billete de gran valor monetario. Y el pobre, el vagabundo, había corrido porque su dignidad tan alta le impedía quedárselo para él. Es difícil creer en estas historias, que eran como cuentos de la nueva era, ¿no? Para quizá sacar de nosotros una sonrisa en estos tiempos de crisis. Es tan difícil de creer en esto como en las historias de más allá de la vida que les hemos contado, de no ser porque este cuento es real y me pasó a mí hace un par de semanas. Y la verdad es que el impacto y la bofetada fue muy grande. Simplemente vivir esta experiencia me marcó profundamente. Hay personas que, a pesar de las circunstancias, de cualquier circunstancia, esas circunstancias que empleamos siempre para justificar lo que nos pasa, lo mal que estamos, lo que nos ha ocurrido, está todo tan mal que tengo que actuar así, esa circunstancia asombrosa en este mundo, repito, tan competitivo, donde vemos que alrededor todo el mundo, o gran parte, o determinados sectores hacen lo que sea por el resultado, un vagabundo que seguro que no tiene mucho para comer, seguro que sus hijos no lo pasan muy bien, en plena crisis con el frío y con la caja yo la vi vacía, había sido capaz de correr detrás de mí durante 200 metros para devolverme algo que efectivamente, hay que decirlo, casi le pertenecía a él más que a mí. Estaba perfectamente justificado, ¿verdad?, coger ese billete del suelo. Estaba perfectamente. Pero hay personas que aún tienen una dignidad de hierro, a pesar de la circunstancia, aunque sea la peor. Esa es la mejor conclusión que yo saqué, asombrado, en shock, ante la muestra increíble de grandeza de ciertas personas. ¿Creen que existen? ¿Son expedientes X? Yo también lo pensaba, hasta que me encontré con ellos. Hasta dentro de 7 días, amigos.